16 minutos, le hemos robado ya a las 8 de la mañana de este miércoles, de apellido 27 de noviembre. Esta mañana el tiempo de entrevista lo compartimos con Octavio López, consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón. Señor López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con todos los oyentes de Aragón Radio. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Venimos comentando estas últimas horas, venimos hablando mucho sobre vivienda, sobre todo ayer con algunos datos nuevos que presentó en este caso la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que viene a decir, aumentan las compraventas de pisos en Aragón en el último año, aumentan las compraventas, las operaciones, pese a que estamos en niveles prácticamente históricos de precios muy elevados, tanto de compra como de alquiler, subida de precios del 3%, subida de precio de la vivienda usada del 7%, pero todo lo que se construye se vende, todo lo que sale a venta se vende y todo lo que sale a alquiler se vende. ¿Cómo se explica esta situación en la que nos encontramos, señor López? Bueno, se explica porque hay una sociedad con dos velocidades. Hay una sociedad, hay gente que está en condiciones y con posibilidades de adquirir vivienda y hay gente que no está en condiciones ni en posibilidades de adquirir vivienda. La clase media española, yo lo siento decir, pero ha desaparecido. Entonces hay gente que está en condiciones de poder adquirir vivienda libre y hay gente que no está en condiciones ni tan siquiera de dar la entrada para una vivienda protegida. Y por eso, desde la responsabilidad de las administraciones públicas, lo que tenemos que hacer es poner en el mercado de manera inmediata vivienda pública en régimen de alquiler, porque hay 47.000 jóvenes en Aragón que no se pueden emancipar del domicilio de sus padres. Pero mire, esto es constatar lo que está pasando. Nosotros ya nos hemos puesto manos a la obra. Llevamos un año con un plan de vivienda de Aragón a 6 años de 400 millones de euros de inversión, en el que lo que pretendemos es fundamentalmente hacer vivienda pública en régimen de alquiler para esos jóvenes que tienen que emanciparse, para que puedan entrar en esa vivienda durante concesiones demaniales a 75 años en los que realmente puedan tener ese techo independiente del domicilio de sus padres. Ya ha estado en alguna ocasión en el programa explicándonos este plan que tiene trazado el Gobierno de Aragón, que tiene trazado su consejería, que además atiende a la particularidad territorial de la comunidad autónoma, ¿no? Y que entra ahí con el bisturí, digamos, en función de, por ejemplo, los diferentes tamaños de la población. ¿La solución pasa por la construcción de vivienda pública o pasa por la construcción de vivienda pública y otras cosas? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso del medio rural, yo creo que en Aragón tenemos que poner la mirada siempre de entrada también en esto, más allá de las 3 capitales de provincia, pero nos encontramos con que hay mucho piso o mucha vivienda, mucho inmueble, pero que no está en condiciones de ser habitado o que no responde a las necesidades que han cambiado, lógicamente, que tienen las familias de hoy, ¿no? ¿Cómo se da respuesta a esas dos almas que tenemos ahora? Bueno, Aragón es diversa y plural. Tiene desde la problemática muy concreta y específica de la gran ciudad que es Zaragoza, también las propias capitales, incluso los municipios de más de 3.000 habitantes, y tiene luego una realidad de más de 700 municipios en nuestra comunidad autónoma que lo que necesitan es regenerar sus cascos urbanos y rehabilitar vivienda pública para poderla meter en el mercado de sus municipios, ¿no? Entonces, para cada problema tenemos una solución. El plan define perfectamente 5 líneas de actuación, 5 programas, 2 van dedicados a la vivienda protegida, a quien promueve y a quien adquiere, entre 5.000 euros para el promotor y 17.000 euros para quien esté en condiciones de poder dar una entrada en vivienda protegida, y luego la construcción en vivienda pública de manera masiva, a través de la colaboración público-privada, porque es evidente que la administración no tiene capacidad económica para construir toda la vivienda que es necesaria. Y luego hay algo importante también. Nosotros hemos detectado 3 problemas fundamentales en relación con el tema de la vivienda. El problema de los jóvenes, como le comentaba, el problema de los municipios turísticos en los que la gente que va a trabajar no tiene posibilidad de tener una vivienda en la que ubicarse, y el problema de la vertebración del territorio con los problemas del conjunto de los municipios, como le decía antes. Bueno, pues hemos dado soluciones distintas a cada uno de esos asuntos. Para la gente joven, concesiones de vivienda pública en régimen demanial a 75 años. Para los municipios turísticos, una inversión por primera vez en la historia de la comunidad autónoma para construir 455 viviendas por importe de 65 millones de euros que adjudicará directamente el Gobierno de Aragón para regular ese mercado tensionado. Y para el conjunto de los municipios, como decía antes, la rehabilitación de vivienda pública y la regeneración de cascos urbanos. En estos momentos, lo que sí puedo decir que antes de finalizar este año tendremos en diferentes fases, en diferentes
situaciones en el entorno de 2.000 viviendas en marcha. Solamente en la ciudad de Zaragoza, en los próximos días vamos a adjudicar las primeras 530 viviendas en suelos en Valdespartera y aquí muy cerca de la televisión y de la radio, aquí en Aztur. Hemos sacado también un segundo lote en Rosales del Canal y en el barrio de Miralbueno, y vamos a continuar con lotes, porque el problema de la vivienda en Aragón no se soluciona porque este consejero y este gobierno multiplique por muchísimo a lo que hizo el gobierno anterior, que solamente construyó 86 viviendas públicas en 8 años. Van a ser miles las viviendas que vamos a construir nosotros, pero no son suficientes. Necesitamos un parque público de vivienda de más de 10.000 para dar solución a ese problema de los jóvenes aragoneses que quieren emanciparse y no lo consiguen. Y desde luego ponemos en marcha una maquinaria muy potente que no va a parar, que no va a cejar. El gobierno del presidente Azcón va a conseguir transformar radicalmente la situación de la vivienda en Aragón. Pero sí que es verdad que durante el primer año hemos tenido que hacer todos los trámites administrativos. Las viviendas necesitan al menos entre 24 y 30 meses para que se visualicen. Yo les digo a los ciudadanos que ya no hablo de los problemas, que ya no hablo de las situaciones, que hablo de realidades. Verán enseguida los ciudadanos cómo se construye vivienda pública de manera masiva en nuestra comunidad autónoma para solventar definitivamente los problemas de tanta y tanta gente que necesita y tiene derecho a la vivienda de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y con la Constitución y no puede acceder a ella. ¿Con cuántas viviendas públicas construidas terminadas calcula que se va a cerrar la legislatura, señor López? Mire, no me gusta nunca dar cifras. Saben ustedes que algo aproximado, que soy un consejero que tal. Yo en estos momentos digo que están en marcha ya 2.000. Y por tanto, lo que estoy diciendo son una realidad palmaria, que quiero multiplicar eso por algo, ¿eh? Vamos a seguir con lotes, como lo digo, en la ciudad de Zaragoza. En la ciudad de Huesca ya son 88 las que están en marcha y algunas más las que pondremos en marcha. En la ciudad de Teruel vamos a empezar con 60 y ya el programa 700 de estos municipios pequeños, en los próximos días daremos a conocer el listado de los municipios, que ha sido, por cierto, un programa de éxito, en el que vamos a asignar los primeros 20 millones de euros ya a pues unas 300 viviendas para que vayan rehabilitándose por parte de los ayuntamientos. Con tanto, sumando todas estas cuantías, vamos a estar en unas cifras muy importantes. Pero repito, lo sustancial no es que este gobierno multiplique por mucho al anterior, que lo va a hacer por muchísimo, sino que se ponga en marcha una cadencia, un sistema, un método por el cual en el entorno de 1.000-1.500 viviendas todos los años se construyan hasta llegar a ese techo de 10-12.000 que son absolutamente imprescindibles para dar salida a la gente joven y para vertebrar el territorio. Eso nos ponen unas 5 o 6.000 antes de que termine la legislatura, señor López. Yo no sé si será esa cifra, pero vamos a estar en unas cifras muy importantes, muy importantes. ¿Qué municipios turísticos decía que van a dar a conocer en unos días? No, municipios turísticos no. El programa 700, el de los municipios pequeños, sí. Hemos sacado una convocatoria por 10 millones, sí, que además vamos a multiplicarla a 20 porque vamos a unir la primera con la segunda convocatoria para hacer más eficientes, y han presentado proyectos para rehabilitación de vivienda por 30 millones de euros ya a los ayuntamientos. Lo que vamos a hacer es ordenar, de acuerdo con el índice sintético y los criterios que había en la convocatoria, a quiénes han sido los municipios a los que les toca en la primera fase y en la segunda fase. Por tanto, en los próximos días conoceremos la asignación de más de 20 millones de euros para la rehabilitación de vivienda pública en un montón de municipios. Creo que son 170 los municipios que van a tener la posibilidad de poder rehabilitar o construir 2 viviendas, 4, 6, 8 o 10 en función de su población. Va a pedir Izquierda Unida esta semana, hoy en el Pleno, movilizar vivienda vacía a través de un nuevo plan de vivienda. Señor López, no sé si está de acuerdo con esta iniciativa y sobre todo, ¿cómo se consigue sacar al mercado la vivienda que no está en el mercado? Se entiende que por diferentes motivos, ¿no? No sé si hay uno que sea, desde su punto de vista, el principal. Bueno, ¿hay que obligar a sacar la vivienda, por ejemplo, al mercado? Yo debatí con el señor Sanz, además con mucho interés. Tuvimos un debate hace una semana, precisamente, de la interpelación, en la cual trae causa esta moción. Bueno, hay ciertas divergencias en el planteamiento sobre vivienda, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pero yo siempre digo que los instrumentos que estamos aplicando en materia de vivienda en estos momentos en Aragón son políticas liberales, políticas socialdemócratas e incluso políticas en las que tendría que estar de acuerdo Izquierda Unida, porque política liberal, la colaboración público-privada, política socialdemócrata,
poner suelo público gratuitamente, política más de izquierdas, incrementar el parque público de viviendas de nuestra comunidad autónoma, que está en el 2,5 sobre la totalidad, cuando resulta que en Europa estamos en el 9. Por tanto, tendríamos que estar muchísimo más de acuerdo. Hay un principio de economía libre de mercado que es: no toques la oferta, no la tensiones, porque automáticamente se restringe y suben los precios. Por tanto, ¿cuál es la medida que nosotros planteamos? Incorporar vivienda pública a la oferta, no tensionar la oferta que ya hay. Incorporando vivienda pública en oferta va a bajar inevitablemente, vas a cubrir demanda y va a bajar inevitablemente el precio de la misma. Por tanto, la fórmula está clara. Es evidente que al arrancar de cero con un folio en blanco, que fue lo que me entregaron a mí en materia de vivienda, es evidente que eso no se visualiza en 14 meses. Pero al finalizar la legislatura se va a visualizar. Y la tensión de precios, quiero recordar que en Aragón no es Palma de Mallorca, no es Madrid, no es Barcelona. No tenemos tanta tensión de precios como en otras comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, las fórmulas son fórmulas estructurales, son fórmulas en las que hay que meter más vivienda pública y de esa manera bajarán inevitablemente los precios tanto de la compra-venta como los precios de alquiler. Por cerrar el capítulo de vivienda, del que podríamos estar hablando horas y horas, señor López, pero ¿cómo marcha la ley de vivienda? Pues la ley de vivienda marcha fantásticamente bien, porque entre otras cosas ya estamos, en este momento estamos ya en fase de poder terminar el proyecto de ley y nos faltan solamente 2 informes, el de los servicios jurídicos y del Consejo Económico y Social, para que yo pueda meter la ley en la sede parlamentaria antes de final de año, como fue mi compromiso desde el principio. Por tanto, habrá un proyecto de ley antes de que acabe el año en sede parlamentaria, un proyecto de ley que va a hablar de los suelos a disposición de la vivienda pública, que va a garantizar recursos presupuestarios, que va a incidir en la colaboración público-privada, que va a incidir en las ayudas a la demanda a los jóvenes, que va a insistir en diferentes soluciones a diferentes problemas, como estábamos comentando hace un momento, y fundamentalmente también en el apoyo a la vivienda protegida. Por tanto, ejes fundamentales en los que quiero que sea una ley equilibrada, centrada, moderada, que valga para gobernar el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los 2 partidos que tienen opciones claras de poder gobernar esta comunidad autónoma, y por tanto una ley que no se modifique cada 4 años, sino que sea una ley que sea un marco suficientemente amplio para que nos sintamos cómodos todos los que tengamos responsabilidades de gobierno y demos solución fundamentalmente a los problemas que tenemos definidos. El problema de los jóvenes, el problema de la vertebración del territorio y el problema de los municipios turísticos de nuestra comunidad autónoma, incrementando la vivienda protegida y ayudando a la gente a poder salir del domicilio de sus padres. Aprovecho y le pregunto también por otros temas, ya que está esta mañana con nosotros, señor López. Sigue en obras en Francia la carretera RN 134. Recordarán los oyentes que tuvo que ser cerrada en septiembre por un enorme socavón y otros problemas de los que no hablamos porque nos centramos en el socavón grande, pero hay más cosas, ¿no? Por las lluvias de finales del mes de agosto. No sé si le consta cómo avanzan los trabajos, si ha hablado con Francia estos últimos días. Se comentó que la reapertura sería para enero. Lo que ocurre es que nos insisten mucho en la provincia de Huesca que no es lo mismo para los primeros días de enero que para los últimos días de enero. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es lo último que le han dicho? En este asunto lo primero que tengo que decir es que el gobierno de Aragón hizo sus deberes. Es decir, que las carreteras aragonesas en tiempo y forma, en días con soluciones provisionales y en semanas con soluciones definitivas, se fueron reparadas para poder ser utilizadas. Uno, cuando reivindica a la otra parte, en este caso a la parte francesa, lo primero que tiene que hacer es tener sus carreteras en condiciones, y nosotros ese primer paso lo tuvimos hecho y solucionado. También dijimos que desde nuestro punto de vista, nuestros técnicos decían que ese socavón en la N134 francesa no necesitaba de un año, que se nos dijo al principio, de 6 meses, que se nos dijo después, y ahora ya van a los plazos razonables en los que nuestros técnicos decían que eran necesarios para arreglarlo, ¿no? Entre 3 y 4 meses. Bueno, yo creo que por las fotografías que he visto y por los contactos que tengo con las autoridades francesas, va la cosa razonablemente bien para que en el mes de enero se pueda cumplir, y ahí el debate es si podrán abrir para todos los vehículos o solamente para los vehículos más ligeros, y tendrán que esperar un poquito más los vehículos pesados. Yo creo que es mucho mejor que se abra para todos los vehículos, aunque eso fueran 2-3 semanas más tarde, porque tienen que hacer unas pruebas de carga, etcétera, etcétera, porque evidentemente las laderas de esa zona norte de los Pirineos tienen dificultades
orográficas y tienen también dificultades climatológicas más adversas que las nuestras, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que estar moderadamente optimistas en el que eso se pueda abrir inmediatamente y que por tanto podamos reponer ese problema tan grave que tiene el transporte de nuestra comunidad autónoma y ese flujo tanto de personas como de mercancías que es tan necesario entre los dos países. De todos modos, no le han dicho de momento si esto va más para la primera semana de enero o para la última de enero. Yo sería prudente, como decía Gracián. O sea, para la última de enero. Y yo, efectivamente, porque si es para la primera, pues mejor, ¿no? Pero por si acaso nos pensemos todos que puede ser hacia final de mes. Oiga, el viernes nos sorprendió a todos el anuncio de la empresa Solaris, que va a invertir más de 1.000 millones de euros, parece ser, en Teruel, para generar combustible sostenible para aviones. No sé qué nos puede contar de cómo está la operación, señor López. Mire, yo tengo una ventaja, conozco casi todo. Tengo un problema, no lo puedo contar. ¿Por qué? Porque estamos obligados por confidencialidad a firmar una serie de documentos en las que tenemos que esperar a que los ritmos siempre en todo este tipo de inversiones, y usted sabe que en estos momentos en Aragón son casi 40.000 millones de euros los que se van a invertir por grandísimas empresas, inversiones y generación de empleo, pues estamos en la obligación de respetar los tiempos de las empresas. Es cierto que esta empresa ha efectuado un contrato de opción de compra a la sociedad Platea, que yo presido, sí, es cierto, en el mes de abril. Es cierto que todavía no se ha ejecutado esa opción de compra, también lo es. Es evidente que se están dando los pasos necesarios para continuar con las autorizaciones, permisos y documentación necesaria. Me consta que sí. Creo que será una realidad, creo que sí, pero tenemos que tener cierta prudencia. Sería una gran inversión para la provincia de Teruel y concretamente para la comunidad de Teruel y para la ciudad de Teruel, que unido con el gran desarrollo que está teniendo el polígono, el aeropuerto industrial más importante de Europa, que es Plata, yo creo que hace un conjunto de actuaciones en el entorno de la ciudad de Teruel muy importantes para generar empleo, generar riqueza y mantener sobre todo la población en la provincia de Teruel. Se comentó de todos modos que esa planta de Solaris necesitaría cada año tanta agua como Calatayud, más o menos. Bueno, pero creo que tienen soluciones en estos momentos. Sí. Había esas dudas y creo que se han despejado por parte del propio Ayuntamiento de Teruel. Creo que se está avanzando en soluciones bastante razonables en relación con ese asunto que usted comenta. No, se lo preguntaba porque hay quien viene alertando últimamente de los grandes proyectos que se están anunciando y que están comprometidos con nuestra comunidad autónoma, digamos el consumo de energía, de recursos que tienen de la comunidad, con, vamos a decir, una creación de empleo permanente estable que no es muy elevada, ¿no? No sé cómo se compatibiliza el necesario crecimiento económico, lógicamente, con también la salvaguarda de los recursos que tenemos en la comunidad. Sin duda es muy importante el tema de las energías, el tema de los recursos, pero también tengo que advertirle que hay muchos proyectos en estos momentos encima de la mesa que ya empiezan a hablar de la economía circular, tanto del agua como de la energía eléctrica, de autoconsumo propio, que eso sí que es algo que vamos a apostar, por lo que vamos a incidir en las próximas inversiones que se vayan a producir en la comunidad. Y por cierto, señor López, esta mañana cuando hacíamos el resumen de prensa veíamos las portadas de los periódicos y leíamos en Heraldo que se está ultimando un acuerdo para captar industria militar. Volvemos a estar en lo mismo. Tampoco nos lo puede contar. No puedo darle mucha información y sobre todo cuando se habla de militares hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que se está trabajando con los clústeres de la logística, los clústeres aeronáuticos y los clústeres de las bases de datos para intentar hacer algo importante. Estamos en una comunidad autónoma en la que el contacto, la relación con los militares es permanente y muy fluida y en la que estamos en una ubicación geoestratégica también muy importante para la defensa de España y la defensa de Europa, y por tanto yo creo que todo lo que sea insistir en esa línea de colaboración con empresas que puedan estar ubicadas en esa materia, yo creo que es bueno y por tanto yo creo que se verán sus frutos en próximas fechas, iremos conociendo cosas de este asunto. Y aquí, en fin, sin entrar a las cuestiones concretas, ¿no? que estén negociando, pero porque lo entienda el oyente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de industria militar? Bueno, hablamos de toda la industria que va alrededor de esa industria militar. Yo ahí no puedo dar muchos más datos, pero bueno, se pueden imaginar ustedes de lo que estamos hablando. Una que seguro me puede responder. Ayer estuvo por aquí el diputado de Chunta, José Luis Soro. Nos dijo que cree que van a presentar los presupuestos entre enero y febrero. No sé si anda bien encaminado Soro o anda desencaminado. Bueno, los presupuestos siempre se valoran las fechas de intentar llegar a finales de año. Hemos visto, como usted bien sabe, porque está el presidente Azcón defendiendo una serie de criterios en el ámbito nacional de necesidades presupuestarias y de que no se trate peor a aquellas comunidades autónomas que tienen un problema de vertebración del territorio, despoblación y necesidades claramente de mejorar calidad de servicios en una comunidad tan amplia como Aragón. Y yo creo que sí que evidentemente podemos estar en condiciones
en próximas semanas de plantear ya el techo de gasto y de iniciar la senda de negociación de un presupuesto. Pero en cualquier caso, esto lo lleva mi compañero, el consejero de Hacienda, muy de la mano del presidente, que son ellos los que tienen que marcar los hitos, los momentos, las pautas y el procedimiento. Termino la última, señor López. Ayer una buena noticia, lo que parece una buena noticia, parece que solucionado, nos decía usted, el tema del impacto que tienen las obras del corredor mediterráneo en Tarragona. Bueno, levanta las manos y dice, solucionado es sobre, para que nos entiendan los oyentes, sobre una base de actividad 100, habíamos bajado a una base de actividad 30 y ahora pues hemos recuperado hasta una base de actividad 60 o 70. Es decir, estamos mejor, pero seguimos teniendo, lógicamente, cuando se producen este tipo de actuaciones y de obras, mantener el 100% es imposible. Nosotros... Esto sí parece más razonable, ¿no? De todos modos. Sí que parece ya más razonable para poder aguantar en el tiempo, mejorar las necesidades que tenemos que hacer en las vías para poder transformar definitivamente esas redes y que luego sean unas redes de futuro en el punto de vista de la transformación de las mercancías y que los operadores logísticos tengan una merma de actividad, pero una merma razonable. No era razonable, lo manifestamos al Ministerio, lo manifestamos a Renfe, lo manifestamos a DIF, y a mí no me duelen prendas cuando las cosas se arreglan y las cosas se solucionan, el manifestarlo sin ningún tipo de problema, gobierne quien gobierne las instituciones. Lo que nos tiene que mover son los intereses generales de los ciudadanos y en este caso también de la actividad logística en una zona tan importante como la terminal marítima de Zaragoza. Octavio López. Nos dejamos temas, pero por lo menos hemos hecho un buen repaso a algunos de los que marcan la actualidad de estos días. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Y 36, las 8. Ahora vamos con la tertulia. Un año más regresa a Aragón Radio, La Noche Más Mágica. Nuestro objetivo, tu ayuda. Una iniciativa solidaria que consiste en la recogida de juguetes nuevos o en buen estado y regalos para nuestros mayores que viven solos o en residencias. ¿Quieres colaborar? Deja tus juguetes y regalos en nuestros puntos de recogida en Huesca, Zaragoza y Teruel. Toda la información en lanochemasmágica.es. Esta semana disfruta del mejor baloncesto con nosotros en Aragón en Juego. Que tiene que decidir en la esquina justa 3. Desde el Príncipe Felipe, 3 partidos. Escenario idílico. Hoy, desde las 8 de la tarde, Euroliga Femenina. Casademont Zaragoza, Villeneuve. Ahí está Laia, el bloqueo de Nerea, el pase fijado. El sábado, desde las 8:30, Liga ACB. Casademont Zaragoza, Surne Bilbao. El triple. El domingo desde las 12:15 de la mañana, Liga Femenina, Casademont, IDK Euskotren. El mejor baloncesto en Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Esta mañana en el tiempo de tertulia con Miguel Terrado. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Días, encantado. Con Eva de Fior. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y con Genoveva Crespo. ¿Qué tal, Genoveva? Muy buenos días. Muy buenos días. Así que tertulia de periodistas esta mañana y por supuesto también tertulia, si quieren, con los oyentes. Hoy además con un tema apetecible. Sabroso. Apetecible. Sabroso, sí. Tenemos desde ayer 3 nuevas estrellas Michelin. No saben ustedes lo contenta que está Genoveva. Oye, sí que una es académica de la Academia Aragonesa de Gastronomía y me siento muy orgullosa de que nuestros cocineros no solo les tengamos cariño aquí y los reconozcamos, sino que también fuera ya triunfen. ¿En cuántas estrellas Michelin has comido? A ver. Pues en alguno que otro, pero hay otra gente que se lo gasta en coches. No, que a mí me parece cada uno muy bien, se gasta el dinero en lo que quiere. Que yo no a mí juzgo. Me gusta mucho reconocer el trabajo de las personas excelentes, cada uno en su especialidad. Y desde luego los que se dedican a la cocina y obtienen estrellas es que hacen cosas singulares y buenísimas. Y de los aragoneses
japoneses pues he estado en casi todos. ¿En estos nuevos estaban en alguno? Pues en estos nuevos no he estado en ninguno, No, o sea que tengo trabajo. tengo ya una ruta, además en pueblos que cosa que me guste más. Un pueblo de menos de 40 habitantes, creo que Sardas tiene 38 habitantes, pero es que los otros dos, Villanova y Anciles, tienen 170, o sea, es un pequeño milagro que en esos sitios haya un trabajo tan excelente y tan reconocido, y que van a hacer, pues yo creo, del Pirineo un nuevo atractivo de nuestro Pirineo, donde ya está Callizo, que lo hace fenomenal, que es un milagro. En Callizo hay 20 personas trabajando, o sea, eso es un pequeño milagro. Y luego la estación de Canfrán, que es como otro perfil, pero también con su estrella. Sí, desde luego. Bueno, saben lo contenta que está nuestra compañera Ainara Guerri, con 2 estrellas Michelin en el Valle de Benasque. ¿Qué les preguntas entonces a los oyentes, Esperanza? Pues un poco seguimos la estela de lo que nos cuenta Genoveva. Recordamos esas 3 nuevas estrellas Michelin en Ansils, Casa Arcas y también en la Era de los Nogales. Se suman esas 3 estrellas Michelin a las otras 8 en Aragón que ya tenían estrella y que la mantuvieron en la gala de ayer. Oyentes, queremos preguntarles, 608, 578, 412, ¿han estado alguna vez en alguno de estos restaurantes? ¿Cuándo han ido? ¿Cuál ha sido su experiencia? Hay que pensar que algunos de ellos son restaurantes familiares, con varias generaciones de trabajo. ¿Alguna recomendación que hacer? Desde luego tenemos una rica cultura gastronómica de la que sacar pecho, así que también fuera de esta red más exclusiva, ¿cuáles serían sus recomendaciones de platos, de lugares indispensables por los que pasar? Les pedimos que nos ayuden a hacer hoy una lista para hacer ruta gastronómica en nuestra comunidad. Difícil. 608-578-412. Miguel, a ver qué te parece la propuesta que se me ha ocurrido así sobre la marcha, ya perdonarás. Entre todos los mensajes de los oyentes, sorteamos que te lleves tú a un par de oyentes y les invitas a comer en un Michelin. Sí, el Callizo no. Pero pagas tú, ¿no? No, invita a Miguel Terrada, se me ha ocurrido así, ¿eh? Pues iría al Callizo o al Illas Bastián. Sí. Los otros 3 no los conozco. He estado en el Nogueras, en la puerta, en el de Sardas, en la puerta. Eso no cuenta. La puerta he estado, Eso no cuenta. Que tengo referencias de Villanova, que son una familia que son muy, muy majos y que realmente trabajan muy bien, internamente. Eva, ¿has estado en algún Michelin? En los nuevos no. En los he nuevos, estado ¿no? en varios y son fantásticos. Claro, yo conozco el sector bien porque mi marido tiene un restaurante, así que sé muy buen lo restaurante, tiene muy buen restaurante. Sí, no es cualquier cosa, He estado, ahí Casa Meseguer Alcañiz no es cualquier cosa. Es cierto que las estrellas Michelin, y que además reconocen el trabajo que se hace en pueblos muy pequeñitos, en el caso de Aragón, son como una inyección de ilusión y optimismo para un sector que lo está pasando verdaderamente mal por diferentes cuestiones, problemas de falta de personal, subida de precios de las materias primas, y que cuesta muchísimo sacar adelante, sobre todo en el territorio despoblado y en municipios más pequeños, con sobreesfuerzos que son tremendos, no os lo podéis llegar a imaginar. Es un servicio casi social, con un respaldo institucional mínimo, por no decir prácticamente nulo, así que un aplauso enorme a los restaurantes Michelin y a todos los demás que siguen trabajando y luchando por mantener esa cocina de calidad, que no tiene productos de cuarta o quinta gama, sino que se sigue elaborando en las propias cocinas y que cada vez es más difícil. En territorios como Aragón lo mantenemos vivo, pero en las grandes capitales esto ya es casi brilla por su ausencia. En Madrid, en Barcelona, incluso aquí en Zaragoza, las cadenas están introduciendo otro tipo de productos que permiten que la cocina sea más barata y se requiera mucho menos personal. Así que son esfuerzos titánicos y casi os diría que héroes y heroínas que mantienen negocios vivos y mantienen población. Luego en la segunda parte de la tertulia intentaremos hablar con alguno de los restaurantes que consiguió anoche una nueva estrella Michelin para sí y para todos, para toda la comunidad autónoma. Sí, realmente hacen marca Aragón de una manera extraordinaria. 608-578-412. 608-578-412 si quieren opinar sobre esto o sobre cualquier otro asunto. Vamos a empezar la tertulia de todos modos comentando la conversación, la entrevista que manteníamos ahora con Octavio López, con el consejero de tantas cosas, entre otras de vivienda. Comenzábamos la entrevista hablando de vivienda, de esas líneas que ha dibujado su consejería para intentar dar solución a lo que es evidente y es innegable que es un problema, que es el del acceso a la vivienda, porque hay gente que no es que no pueda comprar, es que no puede
pagar los precios que se piden por el alquiler. Pero en fin, bueno, la conversación luego nos ha llevado también por otros derroteros. Lo que parece que ha quedado claro es que va a haber intento del gobierno de Aragón de presentar unos presupuestos, ¿no? Ha dicho en unas semanas se presenta el techo de gasto. Primero, reflexión inicial sobre Octavio López. Da gusto escucharle porque es un consejero que está a las cosas, cosa que se agradece muchísimo cuando hay tanto político que está a las polémicas, ¿no? Entonces tenemos un consejero que está a las cosas y está a las cosas en todas las facetas que le competen, sean carreteras, sea el transporte entre los pueblos, o sea sobre todo el problema que está abierto en canal de la vivienda, y que desde luego desde su consejería han abordado con un plan para cada casuística, soluciones o medidas adecuadas. O sea, que decir, como ha dicho él muy bien, Aragón tiene problemáticas muy diferentes a las de las grandes ciudades, que son las que imperan en los discursos sobre qué pasa con la vivienda. Aragón tiene sus propios problemas y yo creo que los tienen bien diagnosticados, y desde luego se han puesto a trabajar a toda máquina para que Aragón tenga, como ya hubo en el pasado, un programa de viviendas de VPO que hacía que en Zaragoza, por ejemplo, esa oferta estuviese siempre bien abastecida. O sea, recuperar, si se puede, en cierta manera, por lo menos, no sé si a qué estadio volveremos, porque venimos de demasiado tiempo que habíamos estado mirando para otro lado. Ojalá pueda cumplir sus objetivos y que efectivamente pronto, como le hacíamos la broma al final, veamos entregas de llaves como vimos en el pasado, ¿no? Y la vivienda social vuelva a esté en el eje de las políticas, porque efectivamente es que hay mucha gente que no puede pagarse ni la entrada. Por lo tanto, es cuestión de las administraciones el poner, dar respuesta y trabajar con toda la intensidad de que sean capaces para que el problema se mitigue, que difícilmente se solucionará, porque el problema de vivienda siempre está ahí, ¿no? Siempre está en el paisaje, pero por lo menos que no tenga las características tan dolosas que tiene en este momento. Y sobre las posibilidades de haber presupuestos, pues probablemente sí que los habrá. Eva. Sí, bueno, yo respecto a la vivienda, creo que es importante decir que es un problema que se viene abordando desde la legislatura pasada, que han llegado muchísimos fondos que han tardado en llegar, pero ya están, y que han permitido que Aragón desarrolle estos planes que eran absolutamente necesarios y que están enfocados a jóvenes, entendiendo la juventud de una forma muy alargada. O sea, que van a permitir que una horquilla muy amplia de personas, jóvenes y no tan jóvenes, accedan a la vivienda. Y creo que es fundamental que el espectro de los límites que se pongan para que las personas que van a acceder a esa vivienda continúen en ellas deben ser muy específicos, y debemos mirarnos en otros países, sobre todo los países nórdicos, que desde hace muchos años realizan este tipo de iniciativas, y que están permitiendo que profesionales, estudiantes, parejas, personas solteras, durante un periodo de tiempo muy concreto, accedan a la vivienda como un derecho necesario, pero también con una serie de obligaciones a cumplir que son fundamentales y que deben entenderse como una respuesta a una exigencia que te está ofreciendo en este caso el gobierno de Aragón. Yo te ofrezco una vivienda de calidad y tú a cambio tienes que desarrollar una serie de obligaciones en tus estudios, en tu profesión, en tu responsabilidad social respecto a lo que estás aportando a tu comunidad y a tu sociedad. Y yo creo que eso va a ser fundamental a la hora de que haya un éxito a largo plazo con estos planes de vivienda que vienen para quedarse y que son muy necesarios porque, y lo ha explicado el consejero, por parte del sector privado hay una parálisis importante, no se está construyendo, y ojalá permita generar un movimiento económico importante y que anime a empresas del sector privado a construir en las ciudades, pero también en el medio rural, donde es mucho más difícil la construcción de vivienda privada y prácticamente solo hay proyectos de obra pública. Miguel. Bueno, no voy a repetir lo que dicen las compañeras, y el propio consejero es verdad que es muy claro en el diagnóstico que ha hecho. Yo creo que sería bueno volver a escuchar porque lo diagnostica muy bien, y él mismo ha dicho que vamos a ver lo que se va a hacer. Yo veo aquí dos cuestiones básicas. Por un lado, la inversión en vivienda es la mayor inversión que hace una familia o una persona en su vida, ¿no? Y eso es fundamental. Él mismo ha dicho que hay personas que no pueden comprar y otras que sí que pueden comprar. Entonces hay un desfase tremendo. Y después el otro elemento, por no repetir lo que han dicho, es la colaboración que ha aludido un poquito por encima Eva, público-privada. En estos momentos la parte privada no sé si está por la labor de competir y de entrar a hacer ese tipo de vivienda con determinados costes. Tienen otro negocio. Hay menos gente que está en la construcción, hay menos proyectos, y a partir de ahí
yo vería cierta dificultad para conseguir esas cifras que ha dicho el consejero, que son muy interesantes. Es verdad que se parte de cero, tristemente se parte de cero, se abandonó la vivienda pública, pero a partir de ahí pues igual tenemos que ver otro detalle también importante. La demanda va a seguir creciendo porque ahora las familias son monoparentales o son más individuales. La gente que demanda un piso, ¿no? Pondría un ejemplo como anécdota, pero yo creo que es muy significativa para los oyentes. Y voy a poner el ejemplo de mi hija. Dice, voy a poner un anuncio, en el anuncio se busca pareja para comprar pisos, para nada más, ¿no? Eso significa, de una manera muy gráfica, el impacto económico que tiene. Después también otra cosa, si tú dedicas el 60, el 70, el 40, el que sea, un porcentaje altísimo para comprar vivienda, tienes que restarlo de otras cosas, ¿no? Económicamente es para valorar muy bien lo que significa el impacto que tiene económico la vivienda, y después el tema de la especulación. Estamos haciendo viviendas ¿para qué? ¿Hay vivienda vacía? ¿Por qué no se saca la vivienda vacía? Porque hay gente o intereses que no. Bueno, definitiva, por no repetirme, el consejero tiene un diagnóstico muy claro y yo creo que se van a construir viviendas. ¿En qué nivel y en qué cantidad? Lo veremos. Pero veo dificultades, ¿eh? Otra de las cosas que ha dicho efectivamente es no castigar la oferta. Cuando habla ahora Miguel de las viviendas vacías, creo que efectivamente se demoniza mucho al tenedor de pisos como si fueran grandes, las grandes marcas o grandes fondos, pero en realidad la mayoría de los propietarios de los pisos de alquiler, lo hemos dicho muchos días, son particulares, que han ahorrado en un piso y que con ese alquiler pagan la pensión del abuelo o se completan su pensión. Creo que hay que volver a hablar más de eso y desde luego que haya más incentivos que penalizaciones, o sea, que la gente saque sus pisos al mercado. Exacto, que Miguel estaba criticando que haya viviendas vacías y cerradas, pero había que preguntarse por qué están las políticas vacías tienen y que por qué ser están cerradas. Lo que tienes que hacer, los porqués es animar a que esas viviendas salgan al mercado, y ese ánimo se hace con medidas fiscales y con medidas de otro tipo, con seguros, con apoyo institucional, porque una de las fuentes para paliar esa carencia de la vivienda efectivamente es que esas viviendas vacías estén en el mercado. La atención al propietario también. Vamos a ver, hoy va a seguir el debate en las Cortes de Aragón en materia de vivienda, pregunta Izquierda Unida, vamos a ver qué es lo que dice el gobierno de Aragón, aunque hemos analizado ya cuál es evidentemente la postura con Octavio López. 9 menos 10 de la mañana, en el pleno de hoy, lo primero que vamos a ver es al presidente aragonés, a Jorge Azcón, comparecer para hacer balance de cuál es la situación política en nuestra comunidad autónoma después de la salida de Vox del gobierno de Aragón. Eso es lo primero que vamos a ver, y después otra serie de cosas. Vamos a escuchar también a la consejera de Bienestar Social comparecer para explicar acerca de la normativa de residencias cuál es la situación, y vamos a escuchar un debate que ya hemos escuchado, pero que vuelve al Palacio de la Aljafería, y es el relacionado con la Ley de Memoria Democrática. Hoy se debate, hoy se vota la toma en consideración de la proposición de ley de memoria democrática presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a recordar, Esperanza, de dónde venimos con este asunto. De forma sintética y cronológica, Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el gobierno de Javier Lambán en noviembre de 2018. Votaron a favor PSOE, Chunta, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, en contra PP y PAR. Este año, el 15 de febrero, las Cortes derogaron esa ley con los votos de PP y Vox. Poco después, en mayo, 3 relatores de la ONU presentaron un informe en el que decían que las nuevas leyes de concordia que varias comunidades, entre ellas Aragón, habían aprobado para sustituir las leyes de memoria democrática previas, vulneraban los derechos de las víctimas. Palo a medias para el Ejecutivo aragonés, porque sí, se había derogado la ley, pero no se había aprobado ninguna ley nueva. Siguiendo esa estela, también en mayo el Gobierno Central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Constitucional lo acepta y poco después, en junio, suspende la derogación. Es decir, esto parece un trabalenguas, pero lo que pasa es que se suspende la suspensión. Volvemos a la casilla inicial. Esta es una decisión cautelar. El Tribunal está pendiente de decidir qué hace finalmente, si mantiene derogada o no la Ley de Memoria aragonesa. Mientras tanto, el último paso del Gobierno de Aragón llega en julio. El día 3 el Ejecutivo aprueba el plan, ojo, no ley, sino plan de concordia para sustituir la Ley de Memoria del Gobierno de Javier Lambán. Vamos a recordar qué es lo que recoge ese plan. Sobre el fondo de la cuestión, 3 ejes: preservar los derechos constitucionales y valores democráticos, fomentar la comprensión del pasado y la difusión de la concordia, y 3, promover medidas para registrar fosas y localizar víctimas de regímenes totalitarios, dictaduras, por bandas, grupos terroristas. El plan no hace ninguna mención específica al franquismo. En lo más concreto, si se incluye un incremento de la partida de exhumaciones, son 11.000 euros, un 10% más que en el anterior presupuesto. Voy ahora mismo con vosotros, Genoveva, Eva, Miguel, pero permitidme que saludemos también a Enrique Gómez, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Enrique Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Javier. Bueno, teniendo en cuenta la ley que teníamos, teniendo en cuenta el plan que tenemos, ¿es necesaria una nueva ley? No sé si recuperar la anterior, una nueva, o no es necesario. Mira, la ley de 2018 de alguna forma fue un intento de remedar una ley de 2007 que se quedó corta a todas luces y que precisamente era muy ecuménica. Muchas veces las leyes dentro de lo que es la democracia lo que tienen que hacer es favorecer a los grupos que están más marginados, más perseguidos. En España desde 1940 existe una ley según la cual todos aquellos que fueran asesinados, y cito textualmente, por las hordas rojas, podían ser exhumados a costa del Estado. Los otros consiguieron una ley de este tipo 80 años más tarde y también la quieren tirar abajo. Esa ley de 2018, como te decía, es una ley que lo que intentaba es remediar un poco la de 2007, y con la de 2022 que hay ahora a nivel estatal se consiguen, digamos, por lo menos en el texto, unos avances mayores para lo que pretendíamos los memorialistas. Si bien es cierto que tampoco está teniendo una aplicación realmente como nosotros estábamos esperando, ¿no?, que se hiciera. Lo que se tiene que hacer simplemente es anular esa derogación, porque lo triste de todo esto es que el Partido Popular, en su momento, aparte de apoyar, por ejemplo, con la entrega de flores para los homenajes que se hacían en el monumento municipal que existe en Torrero, votó ese monumento. O sea que la deriva que está llevando el partido es que desde el reconocimiento a esos que lucharon por la democracia hasta lo que estamos teniendo ahora, que es alinearse con las posiciones franquistas, hay una distancia bastante potente que yo creo que se lo tendrían que hacer mirar, porque como dice el profesor Julián Casanova hoy, hablar de reconciliación nada más que terminó la guerra, como tienen el cuajo de decir algunos diputados del Partido Popular con los de Vox, con los que se alinea el Partido Popular, decir que fue una reconciliación magnífica cuando desde 1939, que terminó la guerra, hasta los años 50 se fusiló a 50.000 personas en este país, hombre, pues no deja de tener no deja de ser paradójico y sobre todo muy, muy macabro, ¿no? Señor Gómez, ahora mismo, ¿cómo está todo lo relacionado con las exhumaciones? Decía hace apenas unos días la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, que incluso si no hubiesen nuevos presupuestos, el Ejecutivo garantiza el mantenimiento de las partidas para exhumaciones. Ahora mismo, ¿cómo está este asunto? Que es uno de los más reivindicados y seguramente más allá de posturas ideológicas incluso, más toca al ciudadano. Sí, bueno, realmente, a ver, hay una cosa que unos compañeros que siguen trabajando con el Gobierno de Aragón dijeron, y es que las víctimas que están bajo tierra están más allá de la política. Nosotros no creemos que eso sea así. Creemos, los memorialistas de la plataforma, consideramos que es muy importante el reconocimiento de esas víctimas. Y ese reconocimiento se hace mediante esas leyes y se hace mediante una serie de homenajes y cuestiones que no son solamente las exhumaciones, que ya sabemos que es lo más llamativo y que desde luego es fundamental hacerlas. Pero es que lo que no se puede hacer es anunciar un 20N que van a derogar la ley a bombo y platillo, haciéndose eco de esa guerra cultural que ha asumido el Partido Popular de Aragón de Vox, y luego decir que van a derogar la ley y anunciándolo, como digo, ese día, encima tiene las narices de llamarlo de concordia, y decir luego, y ahora nos vamos a reunir. Dice, o sea, me estás diciendo que después de conseguir, después de tantos años, que se reconozcan los que lucharon contra el franquismo, nos quitáis esa exigua ley, lo mínimo que se tenía, y luego queréis que nos reunamos con vosotros. Hombre, pues no parece que sea la mejor tarjeta de presentación, ¿no? Por tanto, nosotros no fuimos. Aparte de que hay que decir que el Gobierno de Aragón siempre presentó unos 200.000 euros al año, y ellos luego dijeron que aumentaban 10.000 euros porque subían de los 100.000 que presentaban. No, lo cierto es que hayan desaparecido 90.000 euros y que con quien se están poniendo de acuerdo para hacer exhumaciones, no con las asociaciones memorialistas, que seguimos haciéndolo con Diputación Provincial de Zaragoza y con el Gobierno de España, es asociaciones que están al margen de la plataforma memorialista, que tienen intereses diferentes, más de tipo turístico, de recuperación de restos, y luego una paralización incluso de aquellos memorialistas que estaban haciendo el trabajo en Belchite, pues también allí no hay absolutamente ningún movimiento. Por lo tanto, no vemos
que avances ahí en ese terreno y nos parece pura publicidad, no propaganda. Enrique Gómez, presidente de ARMA, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Os queda un minuto, nada, poco tiempo, pero os pregunto también a vosotros, Genoveva, sobre esta medida, sobre esta votación, debate que tiene hoy en las Cortes. Hay que recuperar la ley, hay que dejar ver cómo funciona este plan de concordia. Uno de los temas de las Cortes de hoy es evaluar la situación política, según la pregunta del PSOE a Jorge Azcón. La situación política de Aragón es que afortunadamente pues no está en el gobierno y eso les ha dado muchísima tranquilidad. La alianza con Vox para arrancar esta legislatura ha tenido varios hitos que ha perturbado de manera relevante la política aragonesa, y una de ellas ha sido la presión con respecto a este tema, en el que efectivamente las víctimas del franquismo pues eran víctimas a las que todavía les debíamos memoria, y sobre todo tenemos que recuperar y exhumar todos los cadáveres que sigue habiendo por las fosas. Esas víctimas se merecen ese reconocimiento y se merecen esa recuperación, y que su historia no pase a cuenta de inventario. Ahora seguimos con la tertulia, ahora seguimos con Miguel Terrado, con Eva de Fior, con Genoveva Crespo. Son las 9 de la mañana. Así que vamos a actualizar, vamos a organizar la información que es protagonista a esta hora de la mañana. Ana, tú dirás. Finales de año es la fecha que se marca el consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López, para presentar su proyecto de ley de vivienda en las Cortes de Aragón. Pretende que sea un marco que regule cuestiones como la gestión de los suelos o la colaboración público-privada. Hoy aquí en Aragón Radio, López ha reiterado que tiene el ambicioso objetivo de construir unas 1.000 viviendas al año, mientras su departamento no solo trabaja en estos planes de construcción, sino también en rehabilitación. En los próximos días, ha dicho, dará a conocer la asignación de ayudas por más de 20 millones de euros en 170 pequeños municipios. Han presentado proyectos para rehabilitación de vivienda por 30 millones de euros a los ayuntamientos. Lo que vamos a hacer es ordenar, de acuerdo con el índice sintético y los criterios que había en la convocatoria, a quienes han sido los municipios a los que les toca en la primera fase y en la segunda fase. Por tanto, en los próximos días conoceremos la asignación de más de 20 millones de euros para la rehabilitación de vivienda pública en un montón de municipios, creo que son 170 los municipios. En las Cortes, en unos minutos, a las 9:30 de la mañana, comienza un nuevo pleno. En el Palacio de la Aljafería están ya Víctor Vicente en la parte técnica y Rafa Navarro. Rafa, buenos días. Buenos días, un pleno en el que se va a convalidar el decreto ley del Gobierno de Aragón para ayudar a reparar los daños provocados por las danas que tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre y entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Además, en este pleno, el primer punto será el de la comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, a petición del PSOE, para hablar de la situación de inestabilidad que, según los socialistas, hay en Aragón tras la ruptura del pacto de gobierno entre el PP y Vox. También va a intervenir ante la Cámara la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, a petición propia, para hablar sobre la actualización de la norma sobre los centros sociales. Será una comparecencia que, recordamos, llega después de la tragedia que tuvo lugar hace unos días en una residencia en Villafranca de Ebro, donde un incendio costó la vida a 10 residentes. En este pleno, como decíais hace unos minutos, se va a debatir también una proposición de ley del PSOE que quiere recuperar la ley de memoria democrática derogada por el PP y Vox en las Cortes de Aragón. También se va a debatir otra proposición de ley de Vox, en este caso sobre los tributos cedidos. Gracias, Rafa. También estamos pendientes del pleno en el Congreso de los Diputados, que va a empezar con una comparecencia de Pedro Sánchez sobre la gestión de la Dana. En estos momentos esa comparecencia todavía no se ha iniciado. Más asuntos. En la provincia de Huesca arranca la sesión de retorno del proceso participativo para la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. María Ángel Pérez. En dicha sesión, que se celebra en la sede de la comarca de Sobrarbe-en-Voltaña, abierta a la ciudadanía, entidades y agentes sociales, se va a informar de aquellas propuestas que se aceptan para incluir en el documento definitivo del plan de movilidad de este espacio natural. El objetivo es poder tenerlo listo a lo largo de 2025. De este modo, el Parque Nacional podrá tener por primera vez un plan de movilidad, pero también un plan de autoprotección que permita mejorar el acceso al espacio a los visitantes y a los servicios de emergencia si fuera preciso, y evitar las aglomeraciones en momentos puntuales. En Zaragoza hoy se inaugura el Centro de Convivencia para Mayores Luis Buñuel. Se convertirá en el tercero más grande de la ciudad. El Ayuntamiento ha invertido 744.000 euros. En Teruel, la Fundación Amantes incorpora un robot social, Erox, a las visitas para escolares y familias. Eva Lázaro.
Un robot diseñado y programado por el Departamento de Informática, Ingeniería de Sistemas y la Facultad de Bellas Artes, que interactuará a través del lenguaje, el movimiento y la expresión facial con los visitantes al conjunto Amantes, para que el público más pequeño tenga un mejor aprendizaje de los contenidos. Poco a poco se le irán incorporando juegos. Es la novedad del servicio Educamante para este curso. En el pasado, por la Fundación Amantes pasaron más de 6.700 niños. Por cierto, esta fundación va a presentar hoy el acto Amor sin Barreras, un patrimonio sin límites que celebra todos los años en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para facilitar la visita a todo el conjunto Amantes. Hoy tenemos Euroliga Femenina para el Casademón y también sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey. Víctor Lorente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A partir de la 1 de la tarde en Las Rozas se sortea la segunda eliminatoria de la Copa del Rey para los 4 representantes aragoneses que quedan en competición. Especialmente pendientes estarán Barbastro y Egea, a los que les va a tocar según un rival de primera división como pueden ser el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Betis, el Villarreal o la Real Sociedad. Y al Real Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca, por su parte, les va a tocar o un Primera Federación o bien un rival de segunda división, pudiendo enfrentarse también entre sí. En baloncesto, desde las 8 de la tarde vuelve la Euroliga al Príncipe Felipe. Casademón Zaragoza recibe al Villeneuve con la necesidad de sumar la 4ª victoria en la competición continental, porque aunque la clasificación para la siguiente fase ya está decidida, importa el número de triunfos con el que pasen las de Cantero, que además confirmó en la previa que va a poder contar con Marquisa Gadli. Y nos queda el tiempo, Luismi Pérez. Buenos días, un miércoles de tiempo francamente tranquilo. Sí que tenemos que destacar que ahora hace más frío que ayer a esta hora. Por ejemplo, en Zaragoza y Huesca hay 4 grados y en Teruel hay 1. Hay que destacar asimismo las nieblas que hay en el centro y sur de Huesca, que no van a persistir, pero las vamos a tener hasta mediodía aproximadamente, y algunas nieblas asimismo en el sur de Teruel. En este caso se disiparán enseguida. Donde tengamos algunas nubes bajas más esta mañana, ambiente fresco, y en cambio en las montañas la temperatura acabará siendo muy agradable esta tarde. Los próximos días, empezando por mañana, más nieblas, más extensas, por ejemplo en el Valle del Ebro, y también más persistentes y frías. Y el tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días. Muy buenos días. A esta hora seguimos pendientes de un alcance de salida de la capital Mañá por la A2 en el entorno de Movera, que está complicando la circulación y está generando tráfico lento de hasta 2 kilómetros. También les queremos pedir especial precaución ya de entrada a Zaragoza por la A68 en el entorno de Otebo. Van a encontrar también dificultades de hasta 2 kilómetros de retención en este tramo. Al margen de ello, también especial precaución, ya se van a circular por la A23 en la provincia de Huesca en el entorno de Igríes, ya que van a encontrar tráfico lento en este punto. En el resto de carretera de Aragón se circula con normalidad y sin más incidencias. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Para mostrar al conjunto de la ciudadanía que la Administración General del Estado ha estado con ellos desde el principio y va a seguir estándolo. Que el Gobierno de España está volcado en la gestión de la emergencia y que con más o con menos acierto estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para ayudar a superar esta terrible tragedia a los hogares, a las empresas, a los trabajadores y a los municipios afectados por la DANA. Está compareciendo en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando la actuación de su Gobierno ante la DANA, que azotó sobre todo a la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si la comparecencia de Sánchez se centra única y exclusivamente en hablar de la gestión de la DANA o si, como pretende el Partido Popular, también habla de corrupción, también habla, por ejemplo, del caso Koldo. Hoy se espera que Pedro Sánchez vuelva a explicar todo lo que ha hecho su gobierno y hoy se espera que Pedro Sánchez incluso anuncie algún tipo de medida. Veremos, complementaria a las medidas ya anunciadas. Mañana hay Consejo de Ministros, así que no sería de extrañar que hoy Sánchez avance lo que mañana va a aprobar el Gobierno en su reunión del Consejo de Ministros. Así que hoy, Eva, vuelta otra vez a hablar de la gestión de la DANA. Hoy seguramente volveremos a escuchar, de hecho ya hemos escuchado, ¿no?, de alguna manera a nuestros representantes defender su gestión y señalar la gestión mal hecha de otras administraciones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice Sánchez. Pero lo cierto es que en este caso la gestión mal hecha por parte del Gobierno valenciano está directamente relacionada con la gestión del Gobierno central, y más allá de lo que diga o no de la corrupción, que si habla de corrupción no dirá nada, me parece fundamental, y estamos escuchando cómo está explicando qué se está haciendo ahora por la DANA, pero lo que debe explicar es por qué, cuando se le alertó de la gravedad del problema y se vio que el Gobierno valenciano y Mazón
no tenía capacidad para desarrollar una gestión que necesitaba rapidez, fondos y un apoyo absolutamente total por parte de varios ministerios. Se le avisó a Pedro Sánchez y no se hizo prácticamente nada, ¿no? Esas son las explicaciones que se deben dar o se deberían dar hoy. Explicar con pelos y señales qué datos tenían y por qué desde el gobierno central no se intervino con todos los medios que debían ser necesarios dada la gravedad de la situación. Esas explicaciones todavía no se han dado y me parece verdaderamente grave, mucho más allá de prácticamente cualquier otra cuestión que se esté debatiendo ahora en nuestro país por las afecciones e implicaciones que tuvo con las enormes pérdidas de vidas humanas y, por supuesto, bueno, materiales y todo lo que las consecuencias que va a traer en el futuro. Es indudable que la Administración Central, en mi opinión, yo creo que actuó consecuentemente con como tenía que actuar. Es muy difícil poner unos medios en tiempo de 15 segundos, ¿no? Ahora parece ser que quieren hacer, cuando hagas una transferencia, que se haga en 10 segundos, ¿no? Mover determinados recursos es muy difícil. Y después, ante una situación de estas, yo tuve una experiencia en directo de vivir lo que fue en Biescas. Y realmente los primeros momentos, las primeras horas, no puedes controlar eso. Y hasta que pones en marcha todos los recursos disponibles... Claro, aquí la diferencia es, con respecto a Biescas, que hay más información, ¿no? Y si se podían haber previsto movilización de recursos. A eso iba también. Entonces, en aquel momento tienes una imprevisión y a partir de ahí. Entonces, aquí yo creo que la parte técnica, los técnicos, que no los aludimos para nada o casi nada, yo creo que tienen un alto grado de responsabilidad. Tienen unos mecanismos muy altos técnicamente para controlar y saber lo que presuntamente puede ocurrir. Pero nunca se controla del todo, eso también es verdad, ¿no? Yo tengo la experiencia de hablar con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muchas veces y dicen que te pueden controlar todo, pero llega un momento en que es muy difícil controlar, que los datos a veces no se ajustan a la realidad, ¿no? Movilizar y demás, y después yo creo que hubo un fallo tremendo por parte del CECOP y demás cuando no decide tomar unas medidas. Pero ampliar, mover y generar recursos para que esto que ha ocurrido se pueda solucionar y se pueda construir, yo creo que eso es importante y es lo que se está haciendo ahora por parte de todos, la sociedad en primer lugar también. Es que estoy no sería crítico... Muy en desacuerdo con lo que está diciendo Miguel. O sea, creo que sí que se podía haber intervenido de forma rápida. En el mismo segundo no, pero en muy pocas horas y pasaron días hasta que hubo una intervención consecuente. Estaba habiendo un llamamiento importante de efectivos especializados y técnicos, como dices, que querían intervenir y a los que no se les dio paso para intervenir. ¿Pero quién no les dio paso? El gobierno central y el gobierno de Amazon, y esa falta de coordinación por parte de varios ministerios, incluido el Ministerio de Defensa, tienen una capacidad importantísima de intervenir y de movilizar desde la UME hasta el Ejército para intervenir en este tipo de situaciones. Creo que el gobierno de España tendría que haber intervenido con determinación. La catástrofe de la gestión por parte del gobierno de Avantino es más que evidente, lo hemos dicho ya todo el rato, porque realmente no puede haber personas menos capaces para una situación más compleja como la que vimos, por el presidente no moviéndose de esa comida. Nadie de su entorno tuvo el valor de decirle, presidente, ven aquí que hay un lío, o sea, cosa que también me deja estupefacta, pero luego ya vimos las consejeras, una no sabía que existía el sistema de alarma y la otra a los familiares de los fallecidos o desaparecidos les dijo que ni se les ocurriera aparecer por allí, y luego cuando los voluntarios toman la iniciativa le dicen que hay muchos voluntarios que hacen moviéndose. Entonces fueron tal colmo, tanta sucesión de desatinos que realmente el gobierno de España tenía que haber actuado con más rapidez y más contundencia. Cuando habréis leído, todos hemos oído ya, hemos visto esa intervención en el Senado de Posteguillo, de este escritor que estaba allí, o sea, a 50 metros del barranco de la muerte, por llamarle con el nombre que desgraciadamente se le va a poder decir, llamar para el futuro, en el futuro. El ejército tiene capacidad para intervenir en esas circunstancias. Es decir, que durante 3 días nadie apareciera por allí, que la pobre china que cuenta el escritor, el cadáver velado por su madre encima del lodo, sin que nadie apareciera por allí. Eso, vamos, es que España tiene capacidad. Es que hemos ido a muchos sitios devastados. Nuestro ejército ha ido a sitios de conflicto, pues sí, antes de que supiésemos, perdón, que te corte, antes de que supiésemos que había víctimas mortales, el presidente ya estaba volviendo
de la India, que estaba de viaje, recordémoslo, especial en la India, y se plantó en España de inmediato, lo que ya nos hizo prever que la situación era de una magnitud y de una gravedad importantísima, con lo cual era muy consciente de lo que estaba sucediendo, tanto él como el resto de los ministerios y todas la administración y la parte técnica que hay por debajo. Pero como un bien responsable está de la UME dijo que estaba actuando incluso antes de que les diesen la orden. Pero quizá eran pocos para la magnitud de la tragedia. Yo me acojo a lo que declaran los demás, ¿no? Que el gobierno de España debería haber actuado con más determinación y con más, porque realmente es que esta situación excedía la capacidad nos hemos preguntado también, yo creo, en estas semanas, porque ya va a ser casi un mes de esta tragedia, si lo hubiéramos vivido de cerca, cómo habrían reaccionado otros gobiernos autonómicos. Quizá otros gobiernos autonómicos no habrían actuado con tanta indolencia como Mazón y su equipo. También creo que desgraciadamente les tocó una mala gobernanza para un momento muy complicado. Vamos a ver qué es lo que da de sí la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que sigue todavía en el Congreso de los Diputados dando explicaciones de la gestión de la Dana. Vamos a ver qué es lo que dice también el Partido Popular y vamos a ver si se habla o no tanto del caso Koldo, de las declaraciones últimas de Víctor de Aldama, del comisionista de la trama, de sus socios. Vamos a ver si también hay alguna novedad con el otro caso que podemos bautizar ya, como el caso Lobato, ¿no? Que hoy no tenemos tiempo para comentar, porque vamos a terminar la tertulia, yo creo que con algo bastante más agradable, que es eso que ya citábamos al principio: 3 nuevos restaurantes de nuestra comunidad autónoma con estrella Michelin desde ayer. Son los establecimientos Ansils en Anciles, su vecino Casa Arcas en Villanova, los dos en el Valle de Benasque, y también, en este caso, la Era de los Nogales en Sardas. Los 3, por tanto, en la provincia de Huesca. Se unen a las otras 8 estrellas Michelin que ya tenía nuestra comunidad autónoma y que ha conseguido mantener. Ahora vamos a explicar algunas de las particularidades, por cierto, de estos 3 establecimientos, pero vamos a saludar antes de todo a Ainhoa Lozano, que es la propietaria de Casa Arcas en Villanova. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, felicidades antes de todo y gracias por estar esta mañana con nosotros, a esta hora de la mañana con nosotros, porque supongo que la noche, digamos que se alargó un poco, ¿no? Sí, se podía haber alargado más, pero hay que ser muy prudentes. Muy bueno. Oye, Ainhoa, ¿os ha entrado ya alguna solicitud de petición de reserva desde ayer hasta esta mañana? Sí. Llamadas un montón. Luego también, como la Michelin tiene como partner a The Fork, también han entrado por esa vía. Y correos electrónicos, bueno, el teléfono es de locos, es de locos. ¿De locos? Sí. De locos, absolutamente de locos. ¿Qué supone, supone para locura, ¿no? Sí, hombre, claro, sí, no, desde luego. ¿Qué supone para un restaurante como el vuestro el reconocimiento con una estrella Michelin, Ainhoa? Hombre, pues a ver, para el restaurante y sobre todo para el equipo, pues es un reconocimiento al esfuerzo diario, ¿no? Porque al final estás trabajando con mucha presión y bueno, y quieres hacerlo siempre lo mejor posible para que todos los comensales se vayan súper contentos y bueno, pues al final esa constancia y ese esfuerzo en trabajar de esa manera, pues bueno, tiene su recompensa. Y luego para el Valle, pues claro, todos sabéis dónde estamos, es una zona que es muy temporal, entonces tan pronto tienes unos picos altísimos de afluencia como que no hay nadie en el valle. Entonces esperemos que haya 2 estrellas Michelin y otros restaurantes que también salen en la guía Michelin, pues esperemos que haga que ese turismo se reparta y que las temporadas bajas no lo sean tanto. Fíjate que estábamos comentando antes en la tertulia, Ainhoa, la importancia que tiene también el reconocimiento con una estrella Michelin para un restaurante desde el punto de vista incluso de la sostenibilidad del futuro de un determinado entorno, ¿no? No sé si esto, cuando uno tiene un restaurante, en este caso en Villanova, se tiene en cuenta o si no se piensa en esto. A ver, sí que lo piensas porque al final, claro, yo venía vivíamos en Lasarte, un pueblo que es muchísimo más grande, que tiene más habitantes que todo el valle. Entonces, cuando marchas a un sitio así tan pequeño, o sea, estás pensando en tu futuro a largo plazo y porque quieres terminar ahí. O sea, te gusta vivir en esa zona, ¿no? Con la tranquilidad que tiene el monte tan cerca, o sea, tiene unas ventajas que no las tiene una ciudad o un pueblo grande, pero tiene muchas dificultades. Aunque, pues eso, defiendes esas ventajas, ¿no?
Y creo que sí, que el que te den le den un galardón a un restaurante ubicado en un sitio tan difícil, yo creo que hace que los que mandan no se olviden de esos sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que es importante en muchos ámbitos, en muchos sentidos. ¿Qué se come y cuánto cuesta comer en Casa Arcas, Ainhoa? Que hay algún oyente que nos va preguntando ya, ¿no? Si yo tengo que pagar la invitación... Claro, no, es que, bueno, hemos comprometido que uno de nuestros tertulianos, Miguel Terrado, se va a llevar a algún oyente a comer, por ejemplo, a Casa Arcas. ¿Qué se come y cuánto cuesta comer en Casa Arcas? Bueno, nosotros tenemos 2 menús. Un menú de 7 pases, y que tiene un precio de 55,50 € y un menú de 10 pases que tiene un precio de 74,50 €. Y luego la bebida va aparte. Pero bueno, yo creo que son precios más que razonables porque hay mucho trabajo detrás de cada pase, muchas elaboraciones y luego pues eso, tienes que defender un producto y una técnica. Entonces yo creo que calidad-precio está más que razonable. Y a los que seguro que te lo dicen, seguro que te lo han dicho alguna vez, a los que dicen que es caro comer en una estrella Michelin o comer en un restaurante como el vuestro. Pues yo les diría que no es nada caro. Que nosotros, si cobráramos por horas, en función de las horas que metemos, tanto el equipo de cocina como los que estamos en el comedor, pues entonces sí que sería caro, porque hay días que hay que entrar muy temprano para estar a tiempo al servicio. Y hay días que el servicio es de 2 veces, o sea, hay comidas y cenas. Entonces, si cobráramos por horas, realmente sí sería caro. Ya. ¿Mesa para este fin de semana tienes, Ainhoa? Sí, yo creo que sí. Sí. Vale. No lo he mirado, ¿eh? Pero nos falta que nos diese, Ainhoa, algunos de esos productos o algunos de esos platos específicos vuestros o carismáticos o emblemáticos. Sí, pues mira, estamos sacando un aperitivo. Uno de los pases es una base de una gelatina de tomate, una hiele de tomate, con un tartar de trucha pirinea. Y luego lleva pues un crujiente con la misma piel de la trucha y una chantilly de mostaza. Y es un plato que gusta muchísimo. Estamos trabajando con un producto muy cercano. Otro plato que encanta es un ravioli relleno de setas. Pues cuando tenemos temporada y podemos ir al monte y servirnos, ¿sabes? Pues podemos disfrutar de un plato así de rico. Y luego, pues que puede ser de carnes, pues no sé, un jarrete de cordero a baja temperatura o un solomillo de vaca o presa de cerdo. Bueno, ya está. Que hay algunos que nos hemos levantado a las 4 de la mañana y son nuestras 2 de la tarde. Felicidades, Ainhoa. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Esperanza, te has hecho la pregunta de qué se come en estos 3 restaurantes Michelin desde ayer que tenemos en la comunidad autónoma. La respuesta que es, ¿qué se come y cuánto cuesta comer? Bueno, en este ya nos lo ha dicho, ¿no? Ainhoa, pero en los otros vamos dos. Vamos a hacer un repaso rápido. En el restaurante Ansils, en Anciles, 2 menús de 4 o 6 paradas, 95 € o 70 €. Primera parada, bocados de la casa y su entorno. Segunda, salmorejo de carabacín y trucha o espárrago y cangrejo. Tercera, por ejemplo, podríamos comer sauco, cerezas y ternasco. Cuarta parada, el postre, por ejemplo, falsos callos de colmenilla. En la era de los nogales, 3 menús, uno de 38 €, otro de 53 y otro de 68. La carta es larguísima, yo me he subrayado algunos platos como de aperitivo, un brioche con tartar de trucha del Cinca y buñuelo de cerdo de Teruel, en un entrante que puede ser un parmentier de patatas, sobrasada de Mallorca, huevo kilómetro cero y gambas. El postre a elegir, un tiramisú 2.0 o un limón parece, limón es. En Casa Arcas ya nos ha comentado Ainhoa esos menús con 7 o 10 platos y en fin, ella ha explicado perfectamente en qué consisten. Yo creo que nos ha entrado hambre a todos. Si es que aquí el problema es que da pena comerse lo que preparan, casi. Bueno, no da pena. No da pena. Lo presenta el maravilloso y sabe mejor. Y luego, en lo que nos ha contado Esperanza, efectivamente en casi todos ellos están trabajando productos autóctonos, con lo cual también es una inyección de autoestima para que se reconozcan nuestros productos, no solo por los aragoneses, que ya los conocemos bien, sino por tanta gente como viene al Pirineo
Pirineo para que se familiaricen pues efectivamente con las setas de nuestro territorio, con nuestras verduras desde la borraja a cualquier otra, o desde luego con nuestras carnes, ¿no? Es un regalo. ¿Es caro o no es caro, Eva? No es caro. Baratísimo, no es caro. Ni siquiera está en precio de mercado, es barato, es un regalo. O sea, realmente los precios realmente... no, es que lo ha dicho perfectamente ella, no están cobrando por las horas que están desarrollando, ni los propietarios ni las personas que trabajan en su equipo, porque entienden que lo que están haciendo va mucho más allá del mero negocio, que es un servicio para los municipios, en este caso los pueblos tan pequeños. No los podemos perder. Otra cosa es que igual no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Que eso es muy relativo, Javier, porque nos podemos permitir un teléfono móvil de 1.000 euros o un paquete de tabaco de 7. O nos parece muy barato ir al McDonald's y pagar 11 o 12 euros en el McDonald's, pero 50 euros en una estrella Michelin nos parece caro. Yo creo que debemos relativizar respecto a lo que nos podemos o no nos podemos permitir, o cuándo. Igual vale la pena más ir un día al año a un lugar de estos. Tenemos que terminar. Decir, que es que esto es para ocasiones, y esas ocasiones desde luego lo merecen, y calidad-precio, vamos, estos estrellas Michelin aragoneses es que van a tener mucho éxito. Banda sonora del día, 9:24. Hay veces que estoy donde quiero estar, hay días que todo funciona. Ha elegido esta mañana Eva de Fior. Eva, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, pues es el tema Invencibles. Está dedicado a todos los estrellas Michelin y a todos los que levantan la persiana del negocio de sus restaurantes, que muchos de ellos hoy se sienten, gracias a estos premios, invencibles, pero que debemos desear y hacer que se sientan invencibles todos los días, porque son un patrimonio gastronómico y humano y de talento que creo que no podemos perder. Así que, bueno, dedicado a ellos es Mr. Quilombo, que actúa este viernes en la Casa del Loco de Zaragoza, y que, bueno, es un concierto también pues que vale mucho la pena. Cuando salga el sol por la mañana, será otra historia. ¿Qué nos cuentan los oyentes en el 608-578-412? Esperanza. Muchos mensajes, selección la de hoy. Hasta nos dice que es difícil ir a restaurantes Michelin por su precio para muchas personas. Nos encantaría. María Ángeles, por ejemplo, sí que nos dice, además de felicitar a esas nuevas estrellas Michelin y los que las conservan, este año mi regalo de Navidad será una estancia en Canfrán Estación y su correspondiente comida en el bonito vagón Estrella Michelin. Espero tener una gran experiencia. ¿Algún otro comentario sobre las viviendas? Ya es hora de que hagan viviendas de acogida también en cuanto a las viviendas de alquiler. Muchos mensajes, nos quedamos con estos porque no tenemos tiempo para más. Gracias oyentes por participar y por seguirnos como cada mañana. Ya desvelaremos en próximos programas cuál es el oyente al que te llevas, ¿no? Miguel, mira cómo pone cara. Sí, ya lo desvelaremos en el futuro. ¿A quién invito? Bueno, encantado de hacerlo, ¿eh? Seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Sí. Vale. Que vaya bien la mañana, Miguel. Un saludo a todos. Que vaya muy gracias. bien. Buen día, Genoveva, Eva. Buenos días. Buena mañana. Adiós. Salga el sol por la mañana, será otra historia. Que nadie se arrepienta de nada, pero hacer memoria. Hoy somos los reyes de la feria y esta es nuestra... La noche más mágica. Colabora con nosotros, ayúdanos a conseguir un año más que ningún niño ni mayor en Aragón se quede sin su regalo la noche más mágica del año. Más información en aragonradio.es. La actualidad. Tormentas en Aragón. El territorio. A las afueras de Galve, en la zona. La cultura. Cuando observas un cuadro, pensamos en toda la Y por información. supuesto tu participación. Y María José nos lo ha querido contar. Hola, buena tarde. Ah, bueno, y nuestro concurso pasaba por aquí. Te esperamos en nuestro No Llegues Tarde, ya lo sabes. No llegues tarde, con Lorenzo Río. Súmate a nuestra cita diaria de Puertas al Campo. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad de la agricultura y la ganadería en Aragón. Y si no puedes escucharnos, madruga con nosotros a partir de las 6:30 de la mañana. Carlos Espatolero, de Puertas al Campo. Descárgate la aplicación de Aragón Deporte y mantente informado de todo lo que sucede en el deporte de nuestra comunidad.
Ya sabes, la aplicación para disfrutar del deporte donde y cuando quieras. Todo el deporte aragonés a tu alcance. Aragón Deporte. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Está con nosotros ya Javier González, el director técnico del Acuario de Zaragoza. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Javier, buenos días. Encantado de estar aquí un día más. Como todas las semanas hablamos de biodiversidad. Seguramente la noticia más llamativa de la semana la hemos encontrado, no nosotros, sino un pescador en aguas del Ebro, un aficionado a la pesca deportiva que ha pescado o cazado, casi podríamos decir, un siluro de casi 2,5 metros, además cerca de Zaragoza ciudad. Y esto ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque recuerdo que alguna vez hemos hablado de lo que se puede pescar, por ejemplo, en el mar de Aragón, pero no sé si es normal, Javier, pescar estos ejemplares en el río Ebro y en concreto en el entorno de Zaragoza, porque este ha sido casi como el que dice en Zaragoza, al lado del acuario, ¿no? En Zaragoza, sí. Como si se hubiera escapado del acuario, vamos. En la zona de la Expo, efectivamente, este ha sido muy cerquita del acuario. Pues yo no soy experto en pesca, pero hablando con pescadores amigos del acuario, sí que nos comentan que los siluros, cuando el río Ebro viene como revuelto, cuando hay lluvias, tormentas, como que se activan más su instinto cazador, entonces entran más al cebo. Y yo tengo vistos de pescadores en la zona de Expo y de Zaragoza sacar siluros no tan grandes como este después de una tormenta, después de una crecida. O sea, debe ser que la ecología de este bicho se activa cuando el agua es más turbulenta y se acelera un poco. Contaba este pescador que estuvo 6 horas para sacar al animal del agua. Esto, claro, nos da una pista de cómo es el animal. Es un animal fuerte y con resistencia, ¿no? Es un animal, lo definen como fuerte, agresivo y voraz, y efectivamente lo más complicado de pescar un bicho de estas características, ya sea un siluro o un tiburón o un atún, un animal de estos tamaños, es el tiempo de lucha para sacarlo del agua, que puede ser 5 o 6 horas, es agotador, y muchas veces incluso tienen que venir compañeros que le releven para seguir luchando con el bicho para sacarle, porque ten en cuenta que es un animal de 100 kilos que está en su medio, que tiene una fortaleza muscular potentísima, y que eso implica una lucha durante horas. Efectivamente, si no se escapa el animal, a veces rompe el sedal y se escapa, por lo cual no siempre que haya una picada quiere decir que consigas el trofeo. No, claro. ¿Qué come el siluro y cómo es el siluro? Pues, Javier, el siluro come de todo. El siluro es de los... Yo te puedo decir que de mis 30 años de trabajo con peces, yo creo que el siluro, sin lugar a dudas, es el animal más voraz con el que yo he trabajado, incluido tiburones, arapaimas y de peores pulgas. Tiene muy malas pulgas el siluro. Los siluros, con el tamaño que tienen, comen grandes peces, comen pequeños mamíferos, comen aves, comen casi cualquier cosa que les entre en la boca. Casi cualquier cosa que les entre en la boca. Yo he tenido en Zaragoza siluros que han tenido pescadores que, estando en cuarentena, ha regurgitado trozos de madera. Los siluros son tremendamente voraces y casi cualquier cosa, reptiles. Ellos son como un autobús, abre la boca por el fondo, son animales bentónicos, abre la boca y lo que le entre en la boca para adentro que va. Además no tienen unos dientes como tales, tienen una especie como de microdientes que actúan como un velcro, pero están dispuestos en la boca de tal forma que la entrada del bicho es sencilla, pero la salida es imposible, porque está como contradiente, por así decirlo. Entonces, tienen un aparato bucal que es perfecto para engullir. Ellos engullen las presas enteras, no es como un tiburón toro que los desgarra con los dientes, los engulle enteras y luego los digieren grandes estómagos. Casi como las serpientes, ¿no? Exactamente, muy bien, como las serpientes. Por eso un siluro, su forma de vida es, se zampa un bicho de 3, 4, 5, 8 kilos y a lo mejor luego está una semana sin comer, digiriendo ese animal. ¿Es peligroso para el ser humano, el siluro?
Pues hasta donde yo sé no hay datos de ataques de siluro, y un siluro se alimenta de animales de 3, 4, 5 kilos, no animales de 60 kilos como es un humano. Hasta donde yo sé no hay casos de ataques. Nosotros en Zaragoza lo hemos manejado, hemos trabajado con él, hemos mandado fuera de España siluros. El manejo es complicado, potencialmente es peligroso, por la boca que tiene, que te comentaba antes, y por la fuerza que tiene en la cola, que es puro músculo, pero hasta donde yo sé no hay datos de ataques, y los animales, Javier, el 99%, cuando huelen humano, lo que hacen es huir. Pero un siluro, un tiburón, huir, porque nosotros somos mucho más depredadores que ellos, por lo cual no hay peligro real. Se podrían dar una serie de circunstancias adversas que provocara algún tipo de agresión de un siluro, pero hasta donde yo sé no hay casos, y desde luego los siluros huyen de los humanos como casi todos los animales. ¿Y cómo afecta esta especie, de todos modos, a otras especies que habitan en el río Ebro? Pues este es el quid de la cuestión, el carácter invasor de esta especie. Esta especie es originaria del este de Europa, es originaria de la zona de Turquía, de Asia Menor. Se introdujo en el año 73, 74 por un alemán, un tal Rokogowski. Lo introdujo en el río Segre, pocos alevines, ha ido creciendo, y este carácter voraz, agresivo y grandote ha hecho, y oportunista, es un bicho muy oportunista, se adapta muy bien, ha hecho que se instale en nuestras cuencas, y no solamente en la del Ebro, en la cuenca del Tajo, en la cuenca del Guadalquivir, y está haciendo desaparecer otras especies nuestras autóctonas. Yo siempre me gusta poner, cuando en el Acuario de Zaragoza explicamos las invasoras y explicamos un poco lo que supone tener un siluro en el río Ebro, hablo de forma un poco, para que sea impactante para los chavales, esto sería como soltar elefantes en el Moncayo. O sea, nos puede gustar mucho los elefantes, pero no se puede soltar en el Moncayo, porque en el Moncayo hay su biodiversidad, su fauna. Entonces, soltar siluros fuera de sus cuencas acarrea una pérdida de biodiversidad y acarrea una pérdida de especies que en Aragón, en nuestro río Ebro, ha supuesto casi la desaparición de la madrilla, del bárbaro de Graesi, del pez fraile, muchas especies nuestras autóctonas que estamos perdiendo por el crecimiento de las poblaciones invasoras, por lo cual, por favor, el siluro es muy bonito, pero que no se extienda más en donde está el Ebro, pues habrá que respetarle, porque hay una economía que vive en torno a él, y esa economía pues no se puede destruir, pero que no se incremente el problema. Te iba a preguntar precisamente, claro, ahora ya no es cuestión de que soltemos siluros, que el siluro ya lo tenemos suelto en el Ebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta especie? Porque no sé si es una buena idea decir quítense todos los siluros. Pues realmente, a nivel puramente biológico, habría que tender a eso, quiten todos los siluros, pero vivimos en una sociedad que la biología, y lo dice un zoólogo, es muy importante, pero yo entiendo que en la zona de Mequinenza, Ribagorza, hay una economía que vive en torno al siluro. Se habla que cerca de 100.000 personas son atraídas cada año para hacer pesca deportiva, por lo cual yo creo que incluso la política del gobierno de Aragón, cuando yo hablo con la gente de medio ambiente de Aragón, lo que tratan, y la política y la gestión de esta población, lo que hace es tratar de que el problema no se extienda. Si el siluro está en ciertas zonas del Ebro, pues habrá que convivir con esas zonas, pero que no trasvase esas fronteras, y que no colonice zonas del Ebro que están libres. Lo que pasa es que, Javier, tristemente, esto no está sucediendo. En los últimos 15 años el siluro está en España y en Europa, porque está en 10 o 12 países europeos. Está en clara expansión por suelta deliberada de algunos pescadores, y eso realmente es un desastre, porque si ya en el Ebro era un problema, que esté en el Ebro, en el Tajo, en el Guadiana, en el Guadalquivir, pues es un problema mucho más grave, y realmente yo creo que a día de hoy no se está solucionando, sino que se está agravando, porque aparece cada vez más. O sea, podríamos decir tristemente que en la península ibérica está de expansión. Javier, aprovecho, antes de terminar, te pregunto, habéis tenido hace unos días una reunión de, digamos, todos los directores de zoos y de acuarios de España, un poco para analizar hacia dónde tienen que caminar, ¿no? Este tipo de espacios. Pues, ¿a qué conclusiones habéis llegado? Pues efectivamente, nos hemos juntado a más de 40 directores de zoos y acuarios de España y Portugal, y fíjate, la decisión y la perspectiva de todos los centros es la misma. Tenemos que seguir trabajando para evitar la sexta extinción de especies. Es una extinción silenciosa. Estamos perdiendo diariamente miles de especies animales y vegetales, y los zoos y acuarios, en los cuales se trabaja en más de 200 y pico proyectos de conservación, tenemos las herramientas, los conocimientos, el compromiso y el apoyo de la sociedad para que seamos grandes centros reservorios genéticos y grandes centros de cría de estas especies, como hacemos en Zaragoza con la rana pirenaica, con el garbo europeo, para ayudar desde la educación
y desde los proyectos de conservación para ayudar a frenar esa horrorosa sexta extinción silenciosa, y los 50 zoos y acuarios Pello Portugal, hacia ahí caminamos, y ahí sí que hay un consenso absoluto y fueron jornadas muy interesantes. Gracias, Javier. Ya hablaremos de ello. Javier González, muchísimas gracias. Que vaya muy bien la semana. Un placer. Buena semana. Qué alegría y vuelvo al cole, ya estoy lista, ya es la hora. Este año soy mayor y ahora soy la profesora. Por fin yo soy la que manda y os tengo que educar. Estate quieta, manda, no me gusta regañar. Los niños me traen regalos que me hacen ilusión. Y si un día no me paro, les enseño una canción. La 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 la. Está también con nosotros esta mañana Natalia López Cortés, profesora de Filología de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días. Buenos días, Oye, Javier. hoy has decidido darte un homenaje, ¿eh? Bueno, Hoy bueno. sí, esto es un homenaje. Bueno, Natalia es profesora, hoy es el Día del Maestro y ha decidido, vamos a decir, hemos decidido Ujú, que eso maestro sea la palabra, nuestra palabra de la semana. Eso es, que además tiene una historia muy bonita, ya vas a ver. Ujú. Como ha dicho Javier, hoy tiene lugar esta festividad, que es verdad que es una festividad pequeñita, el Día del Maestro, pero que en realidad celebra algo muy grande, que Ujú. además nos lo va a demostrar la etimología. Entonces, bueno, ¿quieres que te cuente? Sí, venga, cuenta, porque realmente me decía Natalia que amplía sección y que ahora ya no solo va a ser la sección de las palabras, sino también la de las efemérides, así un poco en competencia con lo que hace Alberto Guardiola con la música. Hoy nos explicas también por qué es el Día del Maestro, ¿no? Hay que Eso es, entenderlo. eso es. Pues resulta que celebramos el Día del Maestro gracias a un aragonés, nada más y nada menos. Estoy hablando de José de Calasanz, que nació en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, en 1557, o sea, hace ya bastante tiempo. Seguro que su nombre nos suena y además lo vinculamos con varios coles, y resulta que San José de Calasanz, además de sacerdote, fue también pedagogo, siguiendo los pasos de su propia madre, por cierto, que era la maestra del pueblo, y viajó a Roma para seguir formándose. Y una vez allí, conmovido por la situación de pobreza que vio, decidió fundar el 27 de noviembre de 1597 un colegio gratuito y que era accesible, por tanto, para todos los niños y niñas. En una época en que la educación estaba restringida a las clases altas, Calasanz fundó la que se considera como la primera escuela pública y gratuita de Europa. De ahí que se considere a San José de Calasanz como el patrón de los maestros y que se celebre este día en su honor. Pero es verdad que, claro, no solo lo homenajeamos a él, sino que homenajeamos a todos aquellos maestros y maestras, a todas aquellas profes y profesoras que nos han marcado, ¿no?, en nuestras vidas. Creo que aquí es importante que hagamos un apunte sobre la palabra profesor, porque es verdad que voy a hablar de maestro. Se supone que si nos ponemos técnicos, existe una distinción, ¿no?, relativo que se basa en qué edad educativa ejercen, ¿no?, en qué etapa educativa. Sí. Pero bueno, como la mayoría de los hablantes, aquí lo voy a utilizar como sinónimo, y lo que vamos a hablar es de todos aquellos que pasan el día a día en las aulas, ya sean con niños pequeños o con adolescentes o con personas más mayores. Lo que creo que es importante señalar es que es imposible decir la palabra maestra o profe o docente y que no se nos venga un nombre propio a la cabeza. Sí. Yo creo que todos tenemos conectada esta palabra con todos aquellos profes que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas y que han sido importantes para nosotros. No sé en quién piensas tú. ¿Te viene un nombre a la cabeza? Me vienen muchos nombres a la cabeza. Sí, sí. Además, cada uno, fíjate, con su artículo de entrada, vamos Claro. a decir. Primero, la señorita María. Ujú. Luego, don o doña Vale. tal. Don Manuel, por ejemplo. Ujú. Luego, toda la colección de profesores de instituto. De esos me acuerdo de todos. Sí. De todos. Para pero- bien o pero para mal. Para bien, para bien. Para bien. Yo creo que además nos Yo creo que tenía acordamos de mucha eso. suerte, sí. Eso es, como de lo positivo. Yo también, a mí también me vienen muchos nombres a la cabeza. De doña Consuelo no me vienen buenos recuerdos. A mí también me vienen muchos nombres a la cabeza. Pienso en Iñaki, pienso en Jorge, pienso en Mamen, mi directora de tesis, que también es una de las profesoras que me han marcado, lógicamente. Y también me vienen a la cabeza, por supuesto, las que son profes en mi familia, las maestras de mi familia. Mi tía Charo, mi suegra, Sí, 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 sí. en fin, estamos rodeados de maestros. ¿De dónde viene la palabra maestro? Bueno, espera, Natalia. Hemos preguntado Vale. primero a los oyentes, a ver lo que nos han dicho. Pues un maestro, pues la persona que te enseña todo, ¿no? Al final, desde pequeños te enseñan casi a todo, a escribir, a hablar, a pensar incluso. Pues una persona educadora en mi vida. Muy importante, por favor. Personas muy importantes que me enseñaron y que pusieron en mí curiosidad y ganas de aprender. Es una referencia para el día de mañana también. A veces, según cómo te explican las cosas, te incita más a estudiar en ese sentido. No, yo maestra, una señora muy importante en mi vida. Hombre, me enseñó a educación, a estudiar,
los deberes y las obligaciones de todas las personas, más o menos. Pues una figura muy importante porque desde pequeño está presente en tu vida de alguna manera y es una persona que influye mucho en tu educación. Un maestro yo creo que te enseña también a socializar con los compañeros. Queremos a don Matías por ser un gran profesor. No entiende de finanzas, mas tiene buen corazón. ¿Qué tal las definiciones de los oyentes? No sé si muy académicas o no, o muy acertadas o no. Muy, en cualquier muy caso. emocionales, Sí, ¿no? ¿no? Y muy, como decíamos, muy positivas, vinculada con esa imagen tan bonita del maestro. Entonces vamos a ver, ¿no?, qué nos dice la etimología. ¿De dónde viene nuestra palabra de la semana? Como siempre, del latín, de la palabra magistrum, que es una palabra que sigue pues todas las reglas de evolución fonética que se producen al pasar del latín al español. Pues se nos cae la M de magistrum, la U se abre y al final llegamos a maestro, que es de hecho una palabra que se sigue manteniendo en América, con un significado especializado para referirse a las personas que se dedican a la actividad manual, como la construcción, la mecánica. Está recogido como tal en el diccionario de americanismos. Aparte de esa variante concreta de la palabra sigue su evolución y se nos acaba transformando en maestro. Como decía antes, es verdad que estamos ante una festividad pequeñita, pero celebrando algo muy grande, que son esas personas que se dedican a enseñar. Y lo más bonito es que la etimología de esta palabra refleja esta idea de grandeza. Magister está compuesto por el vocablo latino magis, que significa más, de manera que un maestro es alguien que es lo más, en el sentido de que es que tiene la máxima experiencia, es la persona que tiene el máximo conocimiento sobre algo, y precisamente por eso se puede dedicar a la enseñanza y a transmitirlo a otros. Qué bueno. Es verdad que ese significado es el más especializado, ¿no?, porque también se puede utilizar de manera más general para hablar de algo que es principal, como por ejemplo cuando decimos una llave maestra o una viga maestra, y también lo podemos aplicar a personas que no se dedican a la enseñanza, ¿no?, y podemos decir pues que soy un maestro en algo. Pero a nosotros hoy nos interesa toda esta vertiente de la enseñanza. De un maestro es lo más, ¿no? Eso es, lo más, efectivamente. Es lo más en la enseñanza, claro, en la educación. Me decía Natalia, que no acabe la sección de hoy sin dos reflexiones que son imprescindibles. Eso es, te traigo dos voces femeninas además. La primera es Irene Vallejo, que ya la hemos citado muchas veces en esta sección. Como buena filóloga clásica, ella reflexiona sobre la etimología de maestro, comparándola además con otra unidad. Vamos a ver qué otra unidad. Os leo lo que nos dice ella. Al indagar en el origen del término ministro, topamos con una sorpresa. Deriva del latín minus, es decir, menos. El ministro, según nuestros antepasados, es quien se ocupa de las minucias, o sea, de administrar asuntos más bien incordiantes que esenciales. En cambio, lo fundamental, lo que realmente importa, lo más, en latín magis, es la tarea del magister, del maestro. Esta es la antigua idea plasmada en las palabras que, sin saberlo, utilizamos hoy. Hace algo más grande quien se dedica a enseñar que quien gobierna. Poco más se puede decir, ¿no? Es que, bueno, y además es imposible decirlo mejor que Irene. A ver qué día coges el término gobernante. Venga, me estás aquí echando un guante, ¿no? Y la segunda reflexión que os quería traer es, deriva de un poema de Gloria Fuertes. Quiero leeros este poema que se titula La maestra de las flores, y como pasa con toda la obra de Gloria Fuertes, detrás de su aparente simplicidad se esconde un mensaje muy potente. Os leo. En medio del prado hay una escuela, donde van las flores y las abejas. Amapolas y lirios, margaritas pequeñas, campanillas azules que con el aire suenan. En medio del prado hay una escuela y a ella van las rosas en primavera. En medio del prado hay una escuela y una margarita que es la maestra. Como os digo, un poema aparentemente sencillo, seguro que nuestros oyentes han podido visualizar ese prado con las abejas yendo al cole, ¿no?, yendo a aprender de su maestra, que es una margarita. Están yendo a alimentarse de ella, en un sentido figurado, ¿no?, en el poema. Pero es que resulta que también en un sentido literal. Y es que una palabra que tenemos que relacionar con maestro o con maestra son los alumnos. Y resulta que la palabra alumno viene del latín alumnus, que es el participio del verbo alere, que significa alimentar. Por tanto, literalmente un alumno es alguien que ha sido alimentado. ¿Y quién, sino nuestros maestros, nuestros profes, son quienes nos alimentan y sacian nuestra hambre de conocimiento? Yo creo que ya solo nos queda dar las gracias a todas aquellas personas que dedican sus días a la enseñanza y que, como espero haber demostrado en esta sección, son lo más grande, como nos dice la etimología, y encima nos dan de comer. Sí, señor. O sea que, pues eso, muchas gracias a todos y a todas las que están todos los días al pie del cañón en las aulas. Gracias, Natalia. Que vaya bien la mañana. Muchas gracias, Buen Javi. día, buen miércoles.
contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Con Juan Luis Saldaña. Noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía. El furgón de cola de la información. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo. Hola, Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Ayer leí yo un poema de Gloria Fuertes. Qué cosas pasan, ¿eh? Uno que termina así y en su momento brotaron las amapolas. Qué bonito. Muy bonito. Contra la polarización podría ser. Contra la polarización, Sí. que no contra la polinización. que ha dicho Búscatelo, ahora búscatelo. Natalia. El magíster de la información. Sí, lo acepto, sí. Esto habría que grabarlo, Sí, ¿no? sí, sí. El magíster. También soy un poco ministro en el sentido que ha explicado ella. Yo soy un siervo. El ministro de la ayudo. actualidad. Yo buceo. Ahora vamos a hablar de... Yo lo veo de- más la menestra. Ahora vamos a hablar de... La menestra de la actualidad. Eso Sí. está bien, ¿eh? Sí. Eres también- un poco así. También soy un poco menestra, sí. Sí, y eres un poco la minestrone menestra. también, como la sopa minestrone. Pero es verdad que de la menestra se habla poco, madre mía, la menestra. ¿Cuánta menestra hemos escondido en sitios para no comerla, eh? En fin. Yo hasta bueno. un bocadillo me hice una vez. Un bocata de menestra. Lo que es la desesperación sería Lo que de... es la desesperación humana. Sí, ¿Era sí. de resaca o algo? O No, no que va, puedes eran unos confesar? campamentos y no quería comer menestra. Es que esto da para estrella Michelin también. ¿Cuál es el bocadillo más No, pero fíjate, si, más si- fancy que te has comido Este nunca? asunto está zanjado. Si lo son de llamas- patatas bravas de una Sí. un conocido establecimiento de calamares. pero si yo lo te lo llamas niego. falsa menestra de... Ya, ojo, falsa menestra eso está. ya empieza a ser de estrella Michelin. ¿Para ¿Cuál cuándo? es, perdón, cuál es la posición del contrainformativo, la posición editorial del contrainformativo con respecto a las estrellas Michelin? El contrainformativo dice en este aspecto que a veces ponemos en lo alto de la pirámide de información a la gente que no es la más sabia, pero por otro lado, no, yo creo que tendríamos que escuchar, o sea, no podemos dejar que los políticos sean los que elijan el lenguaje, no podemos dejar que los cocineros sean los que nos enseñen sobre la vida. Pero por otro lado, el contrainformativo afirma categóricamente que el sector de la cocina está dando lecciones al mundo de respeto a sí mismo y de integridad. Fíjate. Y de amor por lo que hacen. Fíjate cómo dice una cosa y la contraria. Vamos, no. Si todos nos vendiéramos como se venden los cocineros, otro gallo nos cantaría. Y si nos respetáramos a nosotros mismos, empezando por los periodistas. Toma esa. Yo tengo dos peticiones. Venga, Un pero contrainformativo, ¿vamos a arrancar o no? un contrainformativo especial estrella Michelin Bien, puedo hacerlo. y que la cena de empresa este año sea en una estrella Michelin también. También puede hacerlo. Hablemos con Desola. Sí, yo también puedo hacerlo. Pero antes le has engañado a un contertulio para que ahora te toca pagar a ti. Sí. Empieza el contrainformativo. ¡Pulpo! Ocho patas, gran cerebro, tentáculos, seremos civilizados. Cuidaremos el planeta. Si el humano no lo peta, pulpo grande es el futuro. Ay, me dejas cerrar un momento el capítulo Sí. de los... Sé que de este destrozo el contrainformativo, pero creo que merece la pena. Es que tú has visto lo contenta que está Ainara con las dos estrellas Michelin para el Valle de Benasque. Y no hemos dicho Ainara. Prácticamente- En el Valle de Benasque todos somos estrellas. Prácticamente la Toma. estrella la gana ella, ¿eh? Toma. Yo ya estaba hablando con ella, la estrella la gana ella. O sea, ella fue la que lanzó a Iris al estrellato y No, la que le pero- dijo, cocina Iris. Sí, bueno, ahí sí, sí. Es que está contando algo que yo no he contado. Él me ha preguntado y he dicho, madre mía, es que la carrera meteórica de Iris, a Iris la hemos visto nacer en el valle y correr por las calles y decir... Sí. Oye, ese platillo volante que te has puesto Sí, es... sí, esto es ya lo que, hemos comentado, sí, sí. Saldaña Es un dice que frisbee, un es un frisbee, pero no- Estoy muy asustada. no me lo cuando- lanza. Vale, pues nada. Todo bien. Los pulpos son los próximos en dominar la Tierra si se extingue el ser humano. Lo dice la ciencia, lo ha dicho Tim Coulson, que es un famoso científico, y ha dicho que si nos extinguimos, ellos darán el paso. Tenía planeado hablar seriamente con Javier, el del acuario, pero lo he pillado ahí fuera en el pasillo y le he dicho, tío, ¿no tendrás alguna confabulación? Porque me he enterado que hicisteis un experimento con un pulpo que se llama Laura. ¿Pero era un pulpo o una pulpa? Era una pulpa, en este caso, claro, si se llama Laura, ¿qué va a ser? Y entonces se demostró que acudía a las llamadas, sabía reconocer a los cuidadores y tal. Entonces me ha contado Javier que hay un artículo científico aprobado por pares, esto es importante, en el que un científico famoso, que nos lo va a traer la semana que viene, apunta la posibilidad de que los pulpos vienen a la Tierra en forma de esporas a través de un meteorito, en forma de larvaria, o sea que son quizá extraterrestres. Tienen mucha inteligencia,
sensibilidad y nosotros nos los comemos. Ay, Entonces, está bueno, asustada. si Sí, palmamos, porque- que sepáis que los pulpos pasan a la primera línea de playa, pero también me ha dicho Javier que duran las hembras un año porque poniendo los huevos ya no les da para más, y los machos, como no hacen el esfuerzo de sobar, les da para año y medio o 2. Entonces, claro, sí que es verdad que la alternancia a la política está garantizada en Pulpolandia, pero bueno, no sé si da para montar limitaciones. no da para montar una civilización palmando tan rápido. No lo sé. Ellos ¿Os sabrán. imagináis una vida llena de pulpos con esos tentáculos que están todo el día abrazando y tocando? ¡Qué pesado! Sí, exacto. Laura era una pulpa. ¿Ves? Esto, de todos modos, vendría a contradecir lo que nos anunciaron los Simpson. Es verdad. Y es que van a ser También- los delfines los que dominarán el Sí, mundo. pero fíjate, Javier me ha dicho que los Simpson muestran a los extraterrestres con forma de pulpo. Eso es verdad. Es verdad, Eso es verdad. Apúntate esto que a Eso es Javier verdad. hay que darle caña. Eso es verdad. Venga, Vamos segunda. con la siguiente, que este es un asunto insólito que hay que mirarlo con lupa. Pongan atención, señores, que les vamos a explicar lo que ocurrió en Aranjuez con la familia. El romance de ciego estamos escuchando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tipo que tiene 108 dioptrías, el hombre con la miopía más alta del mundo. 108 dioptrías. Está en Eslovaquia. Lo has visto bien, lo de la noticia. Sí. ¿Cómo se puede- se no tiene gracia. Es que tiene los ojos del revés, como sí, vueltos de para adentro, ¿no? Lo de culo de vaso yo creo que se queda pequeño. Pero la gracia del Ojos de asunto... culo. Intenta de contar vas- esta noticia desde el respeto, por favor, Saldaña, Sí, y sin faltar. Siempre. No me gusta, y esto lo podemos hablar con la tele un día, no me gusta desde nada. Desde el respeto, desde el amor, desde Albacete. No, el desde lo estamos usando mal, de sola, ya hablaremos de esto. Bueno, entonces, la gracia de todo, y hay que hablarlo con Ángel de Castro, es que este señor es fotógrafo. Desde luego. Es fotógrafo y hace bastante bien su trabajo. Entonces, no sé si aquí los fotógrafos tienen algo que decir o si es una cosa de apretar botones y tirarse luego el rollo, que esto a veces yo lo he pensado, pero no, la fotografía está muy reconocida, pero a veces los fotógrafos hablan mucho y digo, no sé yo si un tío con 108 dioptrías que vive de la fotografía habla bien o habla mal de la fotografía. Igual yo qué sé, igual es fotógrafo de insectos o algo más específico, porque imagínatelo, llévatelo para la boda, ¿sabes? Que se ponga la madrina, igual te pone a la camarera, no Igual- sé. Bueno, igual es de paisajes, que tampoco hay que precisar tanto. No, igual, claro, ve tan mal de lejos que ve muy bien de cerca. Tiene un super zoom. Es como que, ¿no? Sí, Bueno, pues igual es que hace, compensado. igual Estoy- hace efecto lupa, también podíamos aventurar, ¿no? ¿Qué O- gafas o- llevará ese señor? ¿Cómo serán sus Las gafas? he visto en la foto, se pueden ver. ¿Cómo son? Pues son como un infinito que nunca termina. Son como un pozo que se va hacia adentro, ¿no? Como llevar un microscopio en cada ojo. Había un disco del Niño Gusano que se llama El efecto lupa, que es un poco así. Es como un ser con una cabeza de microscopio. Pues Bien, ¿no? es que yo no sé cómo cabe yo quiero- tanto yo estoy en un buscando, ojo ¿eh? con lo pequeño que es. Yo estoy buscando. Sí, ¿no? Las gafas. Sí, bien. A ver. Sí, ¿Queréis claro. otra o no, de sola? Que no da tiempo, me parece. No, está da aquí tiempo, ya- no está da aquí tiempo. el No da tiempo, maestro que Vegas. acaba de tirar la botella a Óscar Vegas, estaba cerrada por fortuna, no se preocupe nadie. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Me escucho, ahora sí, me escucho. Ahora Estaba sí ahí en me la cueva. escuchas. Digo que por mí no lo hagáis, que ya sabéis que, en fin, que no pasa nada si no hay avance de contenido. No, es fundamental. Sin esto no. Efectivamente, yo no me voy a dormir sin el avance de contenido. Bueno, pues hoy Era muerte. pinta bien la cosa. Cómo trabaja un inspector de Hacienda, se lo vamos a preguntar a Pablo Miser, es el autor de Cómo me convertí en eso, en inspector de Hacienda, y ha asesorado una serie que protagoniza Carmen Machi, que se acaba de estrenar. Vamos a recibir a Juanjo Millás y a Juan Luis Arzuaga. Juntos exploran los rincones del cerebro en su nuevo libro. Fernando Colomo, homenajeador el premio Augusto en el Festival de Cine de Zaragoza, está también esta mañana con nosotros. Y recibimos a Ana Martín Villegas y el Quédate con la copla, hoy dedicado a Maritrini. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciendo sí a todo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Venga, pues pinta bien la mañana, efectivamente, pinta bien la mañana. Sí, sí.
Que vaya bien el miércoles. Muchas gracias, buena compañeros. mañana. ¿Algo más, Saldaña? Que cante Vegas más. No, yo eso, no. Solo pido eso. Que nos cante más Vegas. Sí, El mundo será más feliz. Sí. Sí, y Aragón Radio también. Aragón Radio también. Sí. Y Porque es que además Pulpolandia. lo hace desde lo más profundo. Claro, es que se canta así o no se canta directamente. Hablaremos del desde. Natalia, apúntatelo. Que vaya bien la mañana a todos. Buen día. Desde el Saldaña, amor. Esperanza, Ainara, Adiós. Natalia, Adiós. Óscar, oyentes. Hasta mañana. Frente a una